Hola, bon dia. Benvinguts tots, totes a la 8a i última sessió del seminari. Avui acabem aquesta aventura que vam començar ara fa un mes i mig, que són totes aquestes trobades per desbordar una mica aquesta exposició, que ja Déu-n'hi-do lo desbordada que venia, i continuar parlant dels temes que van tocant, no? Que aquest projecte va tocant. Jo... Perquè se oye com... perquè se sent la pel·lícula. Sí. Ara baixaran una mica el so, és que a vegades se sent més o menys. Jo agrair sobretot a Mariluz Esteban que estigui aquí, és una persona molt sol·licitada i al principi vam insistir, no, tienes que venir perquè si hi ha en les diverses lectures que m'han acompanyat a aquest projecte, si n'hi ha una que jo hagués d'escollir que em va realment acompanyar i ajudar molt, seria el seu fantàstic Crítica del pensamiento amoroso, editat per Bellaterra, que us super recomano. També un llibre de poesies i bé, ella és, per qui no la conegueu, és antropòloga, professora d'antropologia social a la Universitat d'Euskal Herria, i també té l'última publicació, és així col·lectiva amb John M. Hernández, d'etnografies feministes. I tenim amb ella, acompanyant-la, la Joana Massó, que és comissària d'aquesta exposició. És algú que m'ha acompanyat molt amb els debats sobre l'amor, que és professora de literatura francesa i estudis de gènere a la Universitat de Barcelona i que a més està preparant un llibre sobre el valor. Ayer hablábamos de la importancia para hablar del amor, de salir de él y ir desde otros conceptos, y el valor, que és un concepte que la Joana ha pensat molt, és un dels quals també hem parlat, aquella capacitat que té l'amor de transformar valor, que és una de les transformacions més bèsties que hi pot haver-hi en societat i de les que més costen, per altra banda. Bé, abans de passar-los la paraula, jo m'he permès la llibertat de dedicar aquesta sessió, ara m'emocionaré, a la Consuelo Ramírez, Doña Chelo, una dona que va morir el dimarts a la Ciutat de Mèxic, que és algú que vaig conèixer ja fa molts anys, 15 anys. Yo siempre digo, si todas fuéramos como Doña Chelo, el patriarcado duraba 1 minuto 30 segundos. Una dona amb una vida viscuda fascinant, de lluita, de compromís, i que ho tenia tot en contra, i que el que va fer amb la seva vida va ser sobretot molt compromesa amb drets socials de dones, d'aquella que criava 10 fills, havia de drogar-se per només dormir 2 hores perquè si no tenia prou temps per fer tot el que havia de fer, i entre altres coses amb una impremta que li van deixar els estudiants de la UNAM en México a través d'assemblees que feien amb dones, feien manifestos con el papel revolución que luego ella iba colando debajo de las puertas de las cocinas de las vecinas en el barrio Bravo de Tepito. I jo crec que a més és algú que en un projecte que vaig fer fa temps i que he citat diverses vegades aquí perquè està lligat, que és un projecte sobre el plaer de les dones, els orgasmes de les dones a Mèxic. Ella és una de les entrevistades i ella és l'única, de fet, que em va dir: yo nunca he amado a un hombre, tampoc una dona, a nivell eròtic afectiu, yo no sé lo que es eso. I em va agradar molt perquè ho va dir sense alegria, tampoc sentint-se'n orgullosa, pero con mucha conciencia, sin culpa, con mucha honestidad. I l'última vegada que la vaig veure em va dir: Mireia, toma, tengo un regalo para ti. I em va treure aquesta caixa, aquesta caixa de metall, i jo la vaig obrir. A dins hi ha com un sobre d'aquests per mantenir el nivell d'humitat necessari perquè aquest llibre, que es titula La mujer, que estigués ben conservat. Y em va dir, yo lo guardaba para regalárselo a mi nieta. Y digo, hombre, doña Chelo, pero un regalo así. Es un llibre de 1887.
Digo, hombre, doña Chelo, pero para su nieta, ¿no? Es que ahora me siento mal. No. O sea, doña Chelo era algú que entenia la importància de la família, para bien y para mal, y que, pero al mismo tiempo entendía que los lazos de sangre no tienen que pasar por encima de otros y que, por lo tanto, yo debía ser la depositaria de este libro, según su criterio. Y he decidido que voy a leer fragmentos. Uno de ellos es el punto donde doña Chelo tenía, aquello que te encuentras el papelito de donde doña Chelo dejó la última lectura. Y nada, leeré estos fragmentos porque me parece que están directamente vinculados a esta pregunta, que es una cita del libro de Mariluz, que es de aquellas citas demolidoras, porque por un lado más claras no pueden ser y al mismo tiempo mantienen ese misterio, como diría doña Chelo, sin misterio no hay chiste, que és el que ens posa en marxa a continuar preguntant-nos, ¿no? Y bueno, pues voy a leer fragmentitos. El prólogo, el libro es de un tal don Severo Catalina y en el prólogo dice así: este libro es una apología de la mujer o un libelo, una calumnia, contra el sexo femenino. Las infelices mujeres, seducidas por la magia de estilo de este escritor, como Eva por la serpiente, leen este libro con una credulidad inmensa que hace mucho más honor a su corazón que a su cabeza. Lo que prueba que las mujeres siempre se siguen perdiendo, no diremos como ellas mismas dicen, por ser demasiado tontas, sino por ser demasiado buenas. Ahora leeré donde doña Chelo lo dejó. Dice: si se proporcionasen a las mujeres los medios de adquirir la milésima parte de las dotes morales que en ellas se reclaman cada día, menos lúgubres fueran hoy sus apreciaciones. Examinemos rápidamente. No se les ha enseñado a soportar un contratiempo ni a privarse de un capricho y se quiere que tengan la condición apacible y tranquila. No se las ha enseñado a obedecer y se extraña que sean altivas. Se han ponderado constantemente sus gracias y exagerado sus perfecciones y se lleva mal que sean orgullosas. Se las ha hecho apartar de los pobres y de los desvalidos por miedo de que ensucien sus vestidos y se anhela que sean caritativas. Se las ha dicho que casarse es tener marido y se critica que se apresuren a aceptarlo. Se les ha descrito con negros colores la perfidia de los hombres y la emulación de las mujeres y se deplora que sean egoístas. Se las ha educado, en fin, a lo mujer y se siente que lo sean. O cuando se convencerán los padres de que la carrera de madres de familia que deben dar a sus hijas es más larga, más costosa y más difícil que la carrera de abogado, de médico o de ingeniero que proporcionan a los hijos. Y yo os voy deixar només... Claro, tiene un capítulo sobre el amor, este libro. Y en el capítulo del amor dice: si fuera posible repasar los millones de libros en que ya de propósito, ya por incidencia, se trata del amor, observaríamos que por cada millar en cuya portada se lea el nombre de un hombre, hay difícilmente uno en cuya portada esté escrito el nombre de una mujer. La lucha, pues, aparece desigual. Si las mujeres supieran escribir, si tuvieran expedito el derecho de defensa, no estaría este juez invisible, llamado opinión pública, tan prevenido contra ellas. Tal vez nos ganaran con costas el litigio, pero un tribunal donde todos son fiscales y de los pocos defensores que hay, más de la mitad contribuyen a empeorar la causa, fácilmente se comprende que tienen en sí motivos muy justificados de recusación. Por estudiar los hombres el amor en los libros de otros hombres se perpetúan los errores, las preocupaciones. ¿Acaso las injusticias? Para estudiar esta ciencia no hay más que un libro. Ese libro es el corazón de la mujer. Por eso un libro acerca de las mujeres y un libro acerca del amor vienen a ser frases sinónimas.
Y finalmente, en el capítulo 7 del amor, es un error creer, esta va por ti, que para las mujeres la amistad es un afecto distinto que para los hombres. Es un error creer que para las mujeres la amistad es un afecto distinto que para los hombres. Bueno, pues aquí queda, en memoria de doña Chelo, la que nunca amó, y os cedo la palabra. Bueno, bon día. No puedo hablar en catalán, aunque quisiera, pero entiendo. Por lo tanto, luego podéis hablar conmigo en catalán y si no entiendo alguna palabra, Joana la traducirá. Bueno, ¿puede existir la mujer sin reivindicar el amor? Luego contestaré. No tiene una respuesta por mi parte tampoco clara, aunque empezaré diciendo que no, pero bueno. Quizá quería situar un poco cómo sitúo yo mi investigación sobre el amor y lo que he entendido por pensamiento amoroso y por qué he utilizado ese término y no amor romántico o amor en general. Ayer yo creo que Eva fue la que dijo que hoy cuando se habla de amor se habla de pareja y yo no estoy de acuerdo, algo así, estábamos en una conversación informal. Y yo lo que me fijé cuando hice las entrevistas sobre el amor, yo adrede no hablaba ni del amor de pareja ni de nada, decía estoy haciendo una investigación sobre el amor y la mayoría de la gente empezaba hablando de amor de pareja, no todo el mundo, para mi satisfacción no todo el mundo, pero bastante gente hablaba, ¿no? Bueno, entonces, primero situar un poco en la historia del feminismo desde cómo yo lo veo. Claro, si en el siglo XIX fue la cuestión del voto, en los años 80 del siglo XX, entre otras cosas, fue la cuestión de la sexualidad, diríamos que en el cambio de siglo hemos situado en las feministas el tema del amor, ¿no? Una investigación y una política sobre el amor que yo creo que se puede resumir diciendo contra la centralidad del amor, pero esto es debatible, ¿eh? En todo caso, diría que cuando hablamos las feministas del amor, en los términos que sean, hablamos del amor como un sistema de pensamiento, que yo llamo pensamiento amoroso, pero bueno, que se está, pues por ejemplo, Brigitte Vasallo ahora está hablando de pensamiento monógamo, que sería compatible, ¿no? Como un complejo modelo de pensamiento, de emoción y de acción todo a la vez, no solo como amor de pareja, como ya decía, sino un fenómeno que toma formas y clasificaciones diferentes según los contextos y los tiempos históricos. No solo como amor heterosexual, aunque gran parte del trabajo feminista se ha centrado, y eso es una pequeña laguna, no solo como enamoramiento o pasión, que también es algo que se une muchas veces, ¿no? Sino más allá del enamoramiento y de la pasión. Pero en este sentido tenemos una dificultad, yo también tengo la dificultad, tenemos dos niveles para hablar del amor, ¿no? El amor, por una parte, sería una faceta, un potencial humano, si queréis, una capacidad de conectar, de empatizar. A veces una periodista una vez me dio una definición del amor como la capacidad de empatía llevada al extremo, y a mí me parecía que era bastante acertada. Una capacidad de empatizar de una manera, de darnos y de dar a otras personas también un lugar en el mundo, un reconocimiento, ¿no? Luego, si queréis, podemos hablar también del amor como reconocimiento y otras cuestiones, ¿no? Por una parte está eso, pero claro, por otra parte estamos hablando del amor, o por lo menos las feministas intentamos hablar del amor como una construcción cultural que nos hace desiguales, ¿no? Que nos construye de diferente manera a hombres y a mujeres, a esas personas que han sido construidas como hombres y mujeres. Y ya, igual uniendo también con la frase que da título a la sesión de hoy, realmente, si a mí me preguntaran hoy día qué es ser una mujer, que es una pregunta bastante difícil de responder, incluso biológicamente es una pregunta bastante difícil de responder, como ya sabemos hoy día, ¿no? Con todo este tema de la transexualidad y la intersexualidad, yo me atrevería a decir, o mi trabajo del amor me ha llevado a decir que la mujer es una persona a la que en un momento de su vida, en la socialización, le pusieron el amor en el centro de su vida. Esto es una versión, y otra versión, porque puede haber gente aquí que diga, no, yo soy mujer y no tengo el amor en el centro de mi vida. Bueno, pues entonces, si no tienes el amor en el centro de tu vida, has tenido que cuestionar y que debatir mucho para sacarlo del centro de tu vida. Pero creo que eso es una diferencia, sinceramente, que en general nos diferencia de lo que es ser un hombre, como tendencia, diría, ¿eh? Bueno, entonces, claro, ¿qué hacemos con esos dos niveles cuando hablamos del amor? Y yo, cuando la gente me pregunta o oigo hablar del amor, veo que a veces se mezclan, que a veces vamos a uno de los lados, bueno, tenemos esa dificultad, es una paradoja que no tenemos por qué resolver, pero ahí la tenemos, ¿no? Cuando sabemos que estamos hablando de un tipo de amor o del otro, cuando estamos mezclando, ¿qué estamos haciendo con eso, no?
Yo utilicé el concepto de pensamiento amoroso porque el concepto estrella para hablar del amor, como ya decía, es el de amor romántico. Pero si hablamos también del amor romántico, que tenemos todas las relaciones afectivas muy romantizadas, no solo la relación de pareja, ¿no? Tenemos también dos acepciones posibles. Una acepción del amor romántico sería una atracción intensa entre dos o más personas que, según un antropólogo, Jankovic, que hizo una recopilación de estudios transcultural del amor, él dice que tiene cuatro condiciones: idealización, idealizar a la otra persona; erotizar a la otra persona o que te eroticen; deseo de intimidad y durabilidad de la relación. No me voy a detener aquí, pero yo hoy día reivindico esta definición para cualquier tipo de amor. Yo creo que en cualquier tipo de amor hay idealización, hay erotización, podríamos hablar de esto, hay un deseo de intimidad, lo que sea eso culturalmente la intimidad, y hay un deseo de durabilidad de la relación, aunque dure 5 minutos, me da igual, ¿no? No existe un acuerdo sobre cómo nombrar eso a nivel internacional y se utilizan diferentes palabras. Eso sería un modelo de amor que es universal, que se encuentra en cualquier contexto. Otro modelo de amor romántico es el modelo cultural de amor que se construye en los últimos siglos en nuestras sociedades occidentales y que luego se ha exportado por medio sobre todo de la industria cultural, que es un exportador y un constructor de amor romántico terrible hoy día. Y es ese modelo de amor que tiene unas características concretas que no se dan en todos los contextos, ¿no? Una forma ideal de interacción humana que tiende a subrayar la idealización, el misterio, la exaltación de las emociones, que va siempre acompañado del deseo sexual. En otras épocas el amor no iba obligatoriamente acompañado del deseo sexual, que se caracteriza por esa entrega, esa idea de que conoces absolutamente al otro en el amor, de que posees al otro, te poseen, todo el tema de los celos, los mitos, etcétera, etcétera, y una idea de que la identidad y la intimidad está intrínsecamente unida al amoroso, que lo suelo resumir en una frase de la idea esa que tenemos de que yo soy más yo que nunca cuando estoy enamorada o involucrada en una relación amorosa, que esto es totalmente discutible, pero que tenemos esa fantasía muchas veces, ¿no? Un amor romántico que ha sustituido de alguna manera la religión, que permite canalizar la búsqueda de la trascendencia de lo humano, ¿no? Paradójicamente la religión católica, por ejemplo, luego nos ha metido en una idea concreta de amor. Ese amor romántico que constituye la heterosexualidad, amor romántico y heterosexualidad van a la vez, que vincula amor y matrimonio, que esto es algo que nos cuesta también mucho ver en otras culturas. El amor romántico no tiene por qué vincular al matrimonio, en la nuestra, ¿no? La idea de la construcción de la pareja mediante el enamoramiento, y una serie más de cuestiones, cómo se organiza la familia, la convivencia, etcétera, y un amor romántico que sostiene un orden desigual de género, de clase y de etnia, ¿no? El amor romántico de alguna manera sería un como si es posible unir a desiguales, personas que han sido definidas como desiguales, se unen en el amor. Y eso es lo que nos cuenta la ficción romántica continuamente, ¿no? Personas que son definidas desiguales que al final de la historia se juntan y acaban juntos, ¿no? Bueno, esa fantasía. Claro, sobre todo esto hay muchos, que no voy a entrar, muchos trabajos, incluso hay la idea de algunos sociólogos como Giddens que han trabajado desde la hipótesis de que había habido una democratización en las relaciones amorosas, ¿no? Y que vivimos en un momento donde se negocian, por ejemplo, las relaciones de pareja, que esto está muy criticado también desde el feminismo, diciendo, bueno, sí, pero ¿dónde están las relaciones de poder y cuándo, ¿no? Lo íntimo, cómo se relaciona con lo social, etcétera? Y luego habría más cuestiones, una que me interesa señalar antes de llegar al concepto de pensamiento amoroso, que sería esa relación entre amor y capitalismo, que se está trabajando también hoy día mucho, amor, capitalismo y consumo. Y hay una autora de referencia, por supuesto, es Eva Youth, ¿no? Y ella, por decirlo de una manera simple, ella dice, hay una relación estrecha en las sociedades modernas y posmodernas entre romanticismo, consumo y capitalismo. Y lo explica a través de una doble lógica, ¿no? Ella dice, por una parte, los bienes de consumo están absolutamente romantizados, y la pareja está en el centro de cualquier cosa que consumimos o que publicitan para que consumamos. Y por otra parte, hay una mercantilización absoluta del romance. Y no solo el romance de pareja, sino cualquier relación afectiva, para darle un plus de algo, pues le metemos mucha mercantilización, hacemos viajes, regalos, cenas, lo que sea, ¿no? Velas, lo que sea. Bueno, esto sería una manera de hablar del amor romántico, pero a mí me interesaba hablar del amor un poco más allá de esto, no llevarlo, ¿no? Que no nos lleve solo al tema de la pareja, al romanticismo. Y entonces por eso acuñé ese concepto de pensamiento amoroso, que sería como una idea de que, si queréis lo leo literalmente, una determinada configuración simbólica y práctica que existe en nuestra sociedad,
que nos influye más allá de lo que conocemos como esfera íntima o relacional, que esto es importante, parece que solo nos influye cuando hablamos de relaciones, está influyendo en la sociedad, está produciendo símbolos, representaciones, normas, leyes en distintos espacios institucionales, familiares. Muchas de nuestras profesiones son profesiones de enseñanza, de bienestar social, de lo que sea, donde estamos aplicando pensamiento amoroso sin darnos cuenta, ¿no? Que orienta la conformación de las identidades, pero nuestras acciones, ¿no? Pero también es un régimen, utilizando el concepto de régimen emocional, es un régimen emocional hegemónico y concreto en el que vivimos, en el que nos educamos, en el que nos socializamos, que produce una construcción y una expresión cultural de las emociones donde se enfatiza el amor frente a otras facetas humanas y solidaridad, justicia, que a mí eso me preocupa mucho porque yo no creo que sea mejor el amor. Yo luego podemos matizar si el amor sirve para la política o no, pero yo creo que hay que seguir reivindicando la justicia y la solidaridad porque tú puedes sentir amor o no. Es muy difícil que alguien aprenda a tener amor cuando no tiene respecto a una persona, pero sí puedes trabajar de otra manera el sentido de la justicia, el sentido de la solidaridad, etc., ¿no? Por lo tanto, cuando estamos hablando de pensamiento amoroso, estamos hablando de una determinada gestión de lo emocional, que lo damos como por hecho, pero que en otras sociedades, en otros momentos no se ha hecho así, ¿no? Y que creemos que es mejor, ¿no? Bueno, claro, esto tiene que ver con una división sexual del trabajo que mantiene la desigualdad, etcétera, etcétera. Vale. Y además tiene que ver con algo que a mí me interesa también mucho, que es una socialización corporal. No es solo ideas que tenemos y que aprendemos, sino que llevamos al cuerpo, ¿no? Aprendemos a cómo enamorarnos y cómo seducir, aprendemos a querer, aprendemos a expresar todo eso. Por lo tanto, claro, si estamos pensando en un momento donde hay que poner en cuestión todo esto, tenemos que, aparte de hacer muchas charlas, muchas investigaciones, extrañar el amor, cosas que diremos luego, tendremos que hacer también, si queréis, talleres para desencarnar esa manera de vivir el amor, porque no me parece que siempre obligatoriamente es la mejor manera, ¿no? Ni siquiera reivindicando el amor. Hay una socialización, un trabajo corporal intenso, diferente en hombres y mujeres, siempre como tendencias, cuando hable de hombres y mujeres, entenderme por favor como tendencias, un trabajo corporal intenso, sobre todo en unas facetas de la vida, y ahí es muy interesante, por ejemplo, en antropología, biografías de mujeres que hablan cómo aprendieron a esperar al príncipe azul durante unos años, cómo se preparaban para eso. Claro, una vez de que encarnas todo eso, por muy crítica que seas, lo tienes que desencarnar, ¿no? Entonces, ese tema, el trabajo corporal del pensamiento amoroso, estoy hablando de pensamiento, pero es un pensamiento también como corporal, ¿no? Bueno, también la idea de que nosotros nos vivimos como sujetos carentes si no tenemos amor. Esto depende mucho de la edad, porque ya a mi edad, yo tengo 59 años, a mí nadie me pregunta ya si tengo pareja o no, lo cual es bastante de tranquilo, la verdad. Pero es verdad que a ciertas edades, si tú no tienes pareja, se te pregunta continuamente, se te presiona, ¿no? Alguien ayer decía, la madre de no sé quién está muy tranquila porque sus hijas le falta un hijo de tener pareja y está muy preocupada. Bueno, esa presión de las madres es una presión social, no es de las madres solo, ¿no? Esa idea del sujeto carente si no tiene amor, que es un amor concreto, me parece también es importante y además muchas veces, incluso aunque seamos feministas, aunque seamos críticas, lo aplicamos de una manera cotidiana en muchas frases que tenemos. Bueno, vamos al tema de ¿puede existir la mujer sin reivindicar el amor? Bueno, yo diría que efectivamente, si no reivindicamos, o sea, cuanto más deconstruyamos el amor, estamos cuestionando el ser mujer. Lo estoy diciendo de otra manera, pero lo que quiero decir es eso, ¿no? Claro, si el amor nos construye como hombres y mujeres, como seres diferentes, pero complementarios, que solo nos podremos encontrar en el amor, porque en todo lo demás, incluso fijaros en distintas versiones, la guerra de los sexos, distintas versiones no obligatoriamente feministas cuando hablan de los sexos, es como que, bueno, por lo menos en el amor, cuando nos enamoramos, aunque sea un ratito, parece que las mujeres y los hombres no. Los hombres dejan de ser hombres, a veces la gente utiliza este tipo de presiones, y en ese momento parece que es posible la unión de los hombres y las mujeres, ¿no? Si esto es así, claro, entonces es imposible que dejemos de ser mujeres si no deconstruimos el amor. Yo, bueno, lo veo clarísimamente. Dejemos de ser mujeres en el sentido que se ha construido, por supuesto, ¿no? Fijaros, si en el siglo XIX, por ejemplo, la ciencia médica, hasta ahora, pero empieza a construir la mujer, el concepto de la mujer, incluso con un guión, es un concepto que ha trabajado una especialista de la Universidad de Granada, ha analizado cómo la ciencia médica construye la mujer, que es una figura que no existe en realidad. Yo diría que hoy día la industria cultural, entre otras, está construyendo la mujer a través del amor romántico, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Entonces, no hay cuestionamiento teórico conceptual del amor que no comprometa de alguna manera el ser mujer.
Y además, claro, yo en concreto estoy situada en una manera actual de pensar el género donde me gustaría trascender esa idea de que somos mujeres o hombres y podríamos llegar en una utopía a una fantasía donde fuéramos personas diferentes, diversas entre nosotras, pero no marcadas por el género, pues encima me interesa todavía más deconstruir el amor para deconstruir la mujer, ¿no? Ese concepto de ser mujer. Yo lo veo así. ¿Qué más os puedo decir sobre esto? Os puedo decir que podemos pensar en el sujeto feminista, algunos de los sujetos feministas del feminismo. Fijaros, si lo hago de una manera un poco simple, quizá os puede parecer. En el siglo XIX, el sujeto feminista es la mujer madre, por ejemplo, de las sufragistas, ¿no? Las sufragistas afirmaban su agencia, entre otras cosas, a partir de la maternidad y de su derecho a decir no en materia sexual. Ellas defendían eso, independientemente de que tuvieran relaciones o no. En el siglo XX, el sujeto político feminista es la mujer no madre, ¿no? Fijaros en, bueno, muchas de las que estamos aquí, de alguna manera creo que podríamos, ¿no?, catalogar ese sujeto político feminista como la mujer no madre, en el sentido de derecho a decidir sobre el cuerpo, el derecho al aborto, ¿no?, como uno de los pilares fundamentales de la reivindicación feminista de finales del siglo XX. ¿Cuál es el sujeto feminista de hoy día? ¿Cuál es? No lo sé, no lo tenemos claro. Yo me atrevo a decir algunas cosas. Yo creo que tenemos el reto de cuestionar ese sujeto o de reformular ese sujeto, si queréis, en una doble dirección. Por una parte, yo creo que tenemos que ampliar esa idea de la no maternidad. Luego Joana me preguntará, porque dirá, yo acabo de ser madre y estoy muy contenta. Lo podemos matizar, lo quiero matizar, no estoy diciendo que no seamos madres, ¿eh? Pero ampliar esas connotaciones de la no maternidad con la idea de los cuidados. Ahora llego a eso, ¿no? Y por otra parte, revisar en el sujeto feminista la obligación de seguir siendo mujeres o hombres. Como obligación, que luego alguien se quiere definir como mujer. Quiero decir que no tengo yo un planteamiento ni en el amor ni en el feminismo de que este es el camino mejor. Yo creo que hay muchos caminos y que discutimos a la vez. Yo estoy planteando una posibilidad de reformular el sujeto feminista en el sentido de mujer no cuidadora, que creo que tiene que ver mucho con el amor, ¿no? Una feminista vasca que vive en Asturias, María Nuría, y ella, hablando un día del tema de los cuidados, me decía, ¿no te das cuenta que de alguna manera el reto que tenemos, ya hace décadas, el reto que tenemos ahora las feministas es reivindicar la figura de la mujer no cuidadora? Que es una figura muy polémica, sobre la que no tenemos acuerdo. Por eso creo yo que no tenemos muy claro qué hacer con el tema de los cuidados. Luego voy a hablar un poco de los cuidados, ¿no? Yo creo que no estamos bien posicionadas. A mí me parece que esta figura de la mujer no cuidadora, que cuidará lo que le toque, pero que se defina a sí misma como mujer no cuidadora, siguiendo un poco la idea de la mujer madre, la mujer no madre y la mujer no cuidadora, a mí me parece que es muy importante. Claro, cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de la mujer que no reivindica el amor, aunque lo practique, aunque lo reinvente, pero no lo practica como reivindicación, o sea, no lo reivindica, me refiero, ¿no? Claro, la mujer no cuidadora, en mi opinión, la mujer insumisa, ¿no? La insumisión al servicio familiar obligatorio fue una consigna del movimiento feminista vasco en el año 93. La coordinadora de asambleas feministas sacamos una campaña que se llamó la insumisión al servicio familiar obligatorio, quitarlo del servicio familiar obligatorio, que no era especialmente afortunado, y quedaros con la insumisión. Esta consigna, que fue muy polémica, incluso dentro de las asambleas, pero bueno, acordamos sacarla así, a mí me parece que tiene una potencia terrible. Y me parece que tiene una potencia, bueno, tiene que ver también, claro, estábamos en el momento de la insumisión a la mili, por supuesto, o sea, en ese contexto tenía mucha importancia este tipo de, como me parece a mí que tenía importancia, ¿no? En mi opinión, esa figura de la mujer no cuidadora o la mujer que no reivindica el amor es perfectamente compatible, quizá yo hago una compatibilidad un poco forzada, con esa otra faceta que tenemos en el tema de los cuidados, que es entender las relaciones humanas basadas más en la interdependencia, en la vulnerabilidad, la precariedad, todas estas teorías que están surgiendo hoy día, que seducen mucho a las feministas más jóvenes, más que a las mayores, diría yo, pero bueno, es interesante esto, no lo estoy poniendo en negativo, para mí es compatible. O sea, para mí, reivindicar esa otra idea de entender lo humano como interdependiente, desde la precariedad, la vulnerabilidad, va o se puede conseguir a través de la insumisión de las mujeres a lo que nos están obligando a hacer. Si no, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Luego hablaremos de los cuidados y de si se puede hablar del cuidado en positivo o en negativo. Bueno, a mí me parece que esto es todo un reto para el feminismo del siglo XXI o para un sector del feminismo del siglo XXI, ¿no?
Claro, lo que nos pasa es que tenemos un feminismo muy sentimentalizado, lo veo yo. Yo creo que tenemos un feminismo muy sentimentalizado. Un feminismo bien intencionado, dice Amaya Pérez Orozco. Os leo una cita de ella, ¿no? Un feminismo bien intencionado que no sé si nos sirve. Dice Amaya Pérez Orozco: nuestro feminismo bien intencionado puede, contra todo pronóstico, apoyar el discurso alarmista sobre la desestructuración familiar que culpabiliza a las mujeres por irse, que habla del amor materno como una especie de remedio mágico que vuelve irrelevante la ausencia de otros recursos y que realza la capacidad inigualable innata de las mujeres para cuidar y amar si se quedan donde deben. Eso sería ¿no? Sin darnos cuenta, estamos realzando eso. Bueno, pues yo creo que sí. Si no reivindicamos la insumisión en la versión que sea, vamos un poco por ahí, ¿no? Desde como yo lo veo, derecho al aborto rima con insumisión. Desde como yo lo veo. Por lo tanto, estoy defendiendo la necesidad de negar el amor, ponerle comillas si queréis. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a tomar distancia, descentrarlo, desencarnarlo, reencarnarlo, no devenir mujeres en el sentido butleriano del término, ¿no? No obligatoriamente devenir mujeres. Por lo tanto, estamos hablando del mismo sujeto femenino, estamos intentando reformularlo, ¿no? Bueno, no sé si estáis de acuerdo o no, pero yo lo veo así. Pero de la misma manera que lo veo así, ahora no es contradecirme, pero añadir algo, de la misma manera que lo veo así, creo que hay que recoger todo el conocimiento teórico y práctico que las mujeres y algunos hombres hemos acumulado en el ámbito del amor. O sea, yo creo que hay mucho conocimiento. Que las mujeres, cuando hablamos de amor, estamos hablando de muchas cosas. Es como cuando las mujeres hablamos de perder o ganar kilos. No oigáis literal lo que las mujeres dicen cuando estoy adelgazando. Están hablando de otras cosas. Cuando las mujeres hablamos de amor, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de cómo vemos el mundo, las relaciones, cómo nos vemos a nosotras, cómo vemos nuestra emancipación, los conflictos que tenemos. Es imposible, antes decía, ser una mujer es una persona que le han puesto el amor en el centro. Ser una mujer es una persona que tiene conflictos con el amor. Es imposible ser mujer hoy día y no tener conflicto con el amor. Es imposible, por lo tanto, démosle la vuelta. Si esto es lo normal, ¿vale? Veamos qué hacemos con el conflicto. No intentemos quitar el conflicto del medio, porque ahí hay mucho conocimiento. Por ejemplo, en las historias de desamor hay muchísimo conocimiento. Claro, ¿qué pasa? Yo en el libro, si queréis, os animo a leer la historia de Leire. Uno de los testimonios que recogí era una feminista que, cuando yo la encuentro, está en una crisis de desamor que dura varios años, que casi le lleva al psiquiatra o le lleva en un momento determinado, y ella está de alguna manera reelaborando, y bueno, si queréis luego os cuento un poco la historia, pero en esa reelaboración que hace, su cuerpo se satura de amor, fisiológicamente tiene una crisis fisiológica porque está metida en una vorágine que ya su cuerpo no aguanta más amor romántico, tiene una crisis de ansiedad y, bueno, tiene las condiciones para salir de esa crisis, porque esa mujer podía haber acabado en un psiquiátrico o en una depresiva crónica o una ansiosa crónica. Bueno, se ayuda del feminismo, se ayuda de que se vuelve a su país, bueno, una serie de cosas, y empieza a reelaborar. Pero ese conocimiento que ella tiene desde el desamor le permite reelaborar la historia suya, la historia de su familia. A eso le estoy llamando conocimiento. Entonces, el amor también es un instrumento. O sea, que estoy diciendo que al tiempo que lo tenemos que reinventar, tenemos que recopilar todo ese conocimiento que tenemos sobre el amor, porque tenemos el conocimiento sobre el amor muy estereotipado. Y repetimos, incluso a veces entre amigas, repetimos frases, o entre amigos, repetimos frases que nos vamos como creyendo, no sé cómo decir. Hablamos poco de lo que son todos los entresijos, los conflictos, las paradojas, las contradicciones de personas. Claro, somos antropólogas, antropólogos, nos interesan mucho las historias individuales, las historias colectivas, pero también las historias individuales. Tenemos que recoger un poco más de eso. Hagamos más teoría, pero también recojamos todo eso. Ese conocimiento y de las mujeres que estamos hablando cuando hablamos de todas esas cuestiones. O sea que yo diría que es un movimiento que va como a la vez, ¿no? El desamor es un conocimiento que lo tenemos, o el amor, en el cuerpo. ¿Podemos hacer algo con eso? Creo que podemos hacer algo más de lo que estamos haciendo, aunque estamos haciendo mucho. Lo dejaría ahí de momento. Bueno, para retomar algunas de las cosas que acaba de decir Mariluz, voy a hacer un pequeño rodeo también para decir un poco, ¿no?, por qué está hoy aquí, cómo hemos leído sus libros y en particular, ¿no?, este libro del que ya ha hablado Mireia, Crítica del pensamiento amoroso, porque me parece que es igual de importante algunas de las cosas que está diciendo Mariluz, que algunas de las
cómo lo dice o cómo nos hace entrar en algunas de las cuestiones de las que habla en su libro, a partir de esto que le hemos pedido sobre lo que empezar a hablar, el vínculo entre las mujeres y el amor, o la centralidad del relato colectivo, al menos en Occidente, qué es lo que destina las mujeres al amor culturalmente, ideológicamente, políticamente, ese lazo entre amor y mujeres. Quería decir que una de las cosas que más nos interpelaba, ¿no?, y por eso queríamos cerrar este seminario con Mariluz hoy, es que en sus libros, como ya se ha empezado a ver, tenemos de alguna manera podemos entrar en este relato de los vínculos entre el amor y las mujeres desde muchos lugares. Podemos entrar desde las entrevistas, las letras de canciones, los poemas, los versos, etcétera. De algún modo, lo que creo que el dispositivo del trabajo de Mariluz nos permite entrar y salir de algún modo en ese pensamiento amoroso del que está hablando, intentando hacer resonar en nosotros o en nosotras aquello que hace problema para nosotros en el amor. Esta, de algún modo, es la única promesa que nos hicimos con Mireia a lo largo de este seminario, intentar hablar de aquello que hace problema en nosotras, el amor, ¿no? Intentar tocar y dejarnos tocar por aquello que le pedimos al amor o que en nombre del amor creemos que se nos pide colectivamente, también por cómo el amor nos hace sufrir. Nos interesaba pensar un poco el cómo, de qué manera sufrimos en amor o hacemos sufrir, y sobre todo el gran choque un poco que está detrás de esta exposición, y que es cuál es el mundo que nos viene ya construido, elaborado, imaginado a través del amor, y cuál es ese otro mundo que quisiéramos construir, trenzar, liberar o abrir. Y si invitamos a Mariluz, como decía, es porque creemos que su manera de trabajar en estas cuestiones, lejos de ofrecer quizás una respuesta o una solución a la que quizás sería la dialéctica más recurrente sobre el amor, es decir, si el amor está condenado a ser una correa de transmisión de formas de desigualdad, de dominación, ¿no?, toda esa idea de la que ha hablado Mariluz a través del feminismo crítico que coloca, si queréis, la práctica del amor y la reproducción de las sociedades patriarcales, o ¿no?, el amor y, de algún modo, a través del amor romántico, reproducir valores vinculados al patriarcado. Por un lado esto, y por el otro, puesto que el amor sería ese lugar tan privilegiado, sería también ese lugar tan privilegiado para rehacerlo, para reencarnarlo, ¿no? Es un poco la herencia de lo que se hayan venido llamando el amor libre o el amor subversivo, ¿no? Parece como que la gran retórica, de algún modo, en la que parece que estamos atrapados es en el amor como formas de reproducción de las desigualdades, dominación, o el elogio de alguna cosa que tendría que ver con liberar, subvertir el amor. Y a nosotras nos parecía que el trabajo de Mariluz, en vez de quedar un poco como atrapado en esta dialéctica, permitía de algún modo hacer tocar teoría feminista, vida feminista, ¿no?, cosas que ha trabajado también Sara Ahmed en los últimos tiempos, ¿no?, de cómo pueden tocarse pensamiento feminista y vivido feminista, cómo puede tocarse la antropología crítica y la experiencia vivida. Y ello a través, ¿no?, de intentar pensar cómo el amor encarna, tanto por un lado, ¿no?, permite poner en escena campos de batalla, malestares. Tú has hablado del reconocimiento también, ¿no? Parece que el amor nos ofrece a veces alguna de las escenas privilegiadas para imaginar formas de empezar debates de igualdad, o imaginar formas de igualdad que están todavía por construir. ¿Qué entendemos por reconocimiento? No solamente estoy hablando de las tareas domésticas, del trabajo, ¿no?, del sostenimiento de la vida, sino también todo lo que tiene que ver con la escucha, ¿no? ¿Qué le pedimos a las relaciones amorosas que tienen que ver con la escucha? Mireia hablaba al inicio del vínculo entre amor y valor, y
a mí me parece que ¿no? a través del verbo en catalán estimar, que nos permite a la vez tanto decir querer, amar, como a la vez estimar en el sentido de producir una estimación, ¿no? Una valoración o una apreciación, a mí me parece que el amor sería la experiencia amorosa en este, ¿no? A través de este doble sentido, ¿no? De cómo producimos otras valoraciones alternativas de aquello que vale, justo en un momento, como decías, desde el siglo XIX, donde el mercado del amor está ocupando un lugar central en la economía de los afectos, desde el capitalismo y claramente en el neoliberalismo. Y en ese sentido te quería preguntar un poco, y quería citar a Bell Hooks para hacerte esta pregunta. Quería que hablaras un poco del vínculo justamente entre amar y cuidar, ¿no? Que si es lo mismo, si no es lo mismo amar y cuidar, si siempre sabemos pedirle al amor, ¿no? Si le pedimos al amor cuidados, ¿qué le pedimos en esa tensión entre amar y cuidar? Cuando invitamos a Mariluz, le lanzamos una de las preguntas que más nos interesaba, a partir de una frase suya, que os la cito, era una frase del libro de crítica del pensamiento amoroso, que era: cuanto más cuida una mujer, más está contribuyendo a su empobrecimiento económico y a su falta de reconocimiento social. Nosotras cambiamos en esa frase el verbo cuidar por el verbo amar y le escribimos: cuanto más ama una mujer, más está contribuyendo a su empobrecimiento económico y a su falta de reconocimiento social. Tú nos corrigiste esa frase, volviste a poner cuidar en el lugar de amar, ¿no? Como si nos estuvieras diciendo que no estás de acuerdo en esa, ¿no? En esa equivalencia entre amar y cuidar, ¿no? Amar y cuidar no serían lo mismo. Te quería pues preguntar si puedes hablar un poco de esto. Y te quería citar básicamente un fragmento que a mí me gusta mucho de un texto de Bell Hooks, de su libro Todo sobre el amor, All About Love, en el capítulo Claridad, dar palabras al amor. El título en inglés es más interesante, es Clarity, Give Love Words. Donde ella sugiere que algunas feministas o algunas mujeres vinculadas a la experiencia de las minorías ya sea negras, afroamericanas, lesbianas, de clase obrera, baja, etcétera, o sencillamente por la conciencia de ser mujeres, son mujeres para quienes cuidar es más una realidad que amar o ser amadas. Es decir, son mujeres para las que quizás mujeres que socialmente se consideran buenas para cuidar a los demás, pero no para ser amadas o no para ser tocadas por el amor, ¿no? Y te lo quería citar un poco para que tú puedas hablar de esto. Dice: un patrón que hizo que la práctica del amor fuera especialmente difícil para mí fue elegir continuamente personas que estaban o habían estado heridas emocionalmente, que no estaban en el fondo muy interesadas en amar, aunque supuestamente deseaban ser amadas. Yo quería conocer el amor, pero tenía miedo de rendirme ante otra persona y confiar en ella. Tenía miedo, en el fondo, a la intimidad. Eligiendo hombres que no estaban verdaderamente interesados en amar, podía practicar el hecho de dar amor, pero siempre en un contexto carente de plenitud. Naturalmente, mi necesidad de recibir amor no era satisfecha. Obtenía aquello a lo que estaba acostumbrada: cariño, atención, dar, normalmente mezclados con ciertas dosis, quizás a veces, de desapego o descuido. Me costó mucho tiempo reconocer que, a pesar de que deseaba experimentar amor, tenía miedo a la intimidad. Muchos de nosotros elegimos relaciones de atención, de cariño, de respeto, que nunca llegarán a ser amor, porque así nos sentimos a salvo, entre comillas. Las exigencias no son tan intensas como las del amor, los riesgos tampoco son tan grandes. Muchos anhelamos amor, pero carecemos del coraje para asumir los riesgos. A pesar de que estamos obsesionados colectiva e individualmente con la idea del amor, en realidad la mayoría vive vidas que no están tan mal, relativamente satisfactorias, incluso aunque sientan que están faltas en el fondo de amor. En estas relaciones lo que acabamos compartiendo finalmente es sincero cariño y cuidado. Está aquí Bell Hooks. Bueno,
quería hablar un poco a ver si... ¿Qué pasa, ¿no?, en esa trenza entre afecto, cuidado y amor? Si finalmente amor y cuidar, ¿no?, amar y cuidar, parece que aquí, lejos de ser sinónimos, son casi como, ¿no?, lo que uno, ¿no?, excluye al otro. Y justamente te quería preguntar si esto lo vinculas con una cosa que has dicho al principio a partir de Gayle Rubin, ¿no?, cuando dices siempre, bueno, en los años 80 lo que debía pensar el feminismo era la sexualidad, la libertad sexual, el amor libre, etcétera, etcétera, como se había pensado desde el anarquismo, etcétera, o principios de siglo, la crítica del matrimonio, y tú dices, a partir de los 2000 lo que está por pensar, o lo que urge pensar, es el amor. ¿Crees que urge pensar el amor en relación con esa confusión con la herencia histórica o el destino histórico de las mujeres con el cuidar, con los cuidados, con los afectos? Me has preguntado muchas cosas. Sí, o sea que voy a contestar lo que quiera, ¿no? Lo que estabas diciendo, he retomado una de las personas que entrevisté, Loli, le puse de nombre, que titulé su fragmento Cuestión de amor propio. Y esta era una mujer que no se le conocía pareja hacía mucho tiempo, y de hecho no había tenido parejas de joven, una mujer un poco mayor que yo. De joven había tenido algunos affairs, pero vamos, no había tenido pareja. Y ella me decía, bueno, primero le pedí que hacer la entrevista, me dijo que sí, y al día siguiente me llamó y me dijo, Mariluz, yo creo que te has equivocado, yo no soy una buena persona para hablar del tema del amor. Y entonces ya le tuve que decir, bueno, conozco algo de tu vida y sí, creo que es una persona muy indicada. Y bueno, fue una entrevista fantástica. Y ella lo que me decía era la presión que tenía por parte de sus amigas feministas con el tema de que había dejado el tema del amor a un lado. ¿No? Es que tú lo has dejado a un lado, te has centrado en otras cosas. ¿No? Es este tipo de frases que repetimos que hay que revisar mucho entre amigas de no, sí. Y ella me decía, bueno, igual yo lo he dejado a un lado, pero bueno, yo he tenido, ¿no? Ella contaba su vida, tal. Yo decía ella, si yo empezara a hablar de lo que pienso, de las historias amorosas de mis amigas, que no les digo todo lo que pienso, podría escribir un libro. Y digo, claro, de ese libro quiero que me hables, ¿no? Entonces, bueno, primero eso. Hombre, Bell Hooks es una autora que a mí me interesa mucho, ¿no? Porque hace un planteamiento del amor muy amplio, entonces me interesa conocer todos, y ella tiene un planteamiento, digamos, un poco mágico del amor. Pero no sé. O sea, cuando la gente dice que yo no he amado, sí he amado, ¿de qué está hablando? A veces me falta como, espera, explícamelo un poquito más en detalle porque no sé de qué estamos hablando. En esa idea que tenía de que estereotipamos mucho, ¿no? Y entonces decir a la gente que si se lo busca, si no se busca, si lo deja a un lado, si tú no ligas porque no quieres, ese tipo de cosas, en fin, no me convence mucho, incluso por historias personales. Bueno, voy a los cuidados, ¿no? Voy a los cuidados. Yo cuando la frase esta de cuanto más cuida una mujer, más está contribuyendo a su empobrecimiento económico y a su falta de reconocimiento social, bueno, la afirmo. Lo que pasa es que creo que me parecía que era como demasiado provocar, ¿no? Para la sesión de hoy, tantas frases de este estilo. Además, en esta era Twitter que vivimos, ¿no os habéis fijado que te haces una charla y de repente alguien te manda un Twitter que te ha elegido una frase totalmente descontextualizada? Y yo siempre, que yo no tengo Twitter, y le contesto a la amiga, jolín, esto tenía mucho más contexto. Claro, me sale la antropóloga. Claro, es que una frase suelta sin contexto, pero bueno, la afirmaría. Afirmaría, pero añadiría algo más. Cuanto más cuida una mujer, más allá de su cuota, está contribuyendo a su empobrecimiento económico y a su falta de reconocimiento. Eso es lo que me interesa, claro, pero es que muchas mujeres, muchísimas, están cuidando más allá de su cuota, ponerle las comillas que queráis, ¿no? Claro, ¿qué me pasa con el tema de los cuidados? Que yo además, bueno, es un tema que me interesa ahora y que lo tengo un poco pensado, mi posición, ¿no? Tenemos, fijaros, y yo no empiezo diciendo que yo no lo vincularía al tema del amor. No me gusta vincular el tema de los cuidados al amor, que no quiere decir que en la relación amorosa no tengas que cuidar. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo que creo que hay que pensarlo de maneras separadas para luego ver cuándo unirlo, ¿no? Entonces, en el tema de los cuidados tenemos dos niveles también que estamos mezclando últimamente, digo más en el ámbito feminista, ¿eh? Un planteamiento, si queréis, filosófico-teórico, que hemos resumido, por ejemplo, la huelga del 8 de marzo con lo de poner la vida en el centro, ¿no? Lo resumimos así, que es una frase potentísima, pero dificilísima de entender, ¿no? La gente que entiende cuando decimos esto, las mujeres que vinieron a la huelga, que entendían. Bueno, podemos hablar de esto si queréis, no me voy a extender. Bueno, tenemos todo eso, que es muy, muy importante, y ahí tenemos, yo que sé, autoras como Butler, con lo de las vidas vivibles, tal. Bueno, conceptos que habría que hablar mucho de cómo los estamos utilizando. Y por otra parte tenemos un segundo nivel que sería el estratégico práctico. Bueno, bien,
Bien, digo yo, si me permitís el tono. Muy bien, muy interesante, revisémoslo, la vida en el centro y tal, pero ¿qué hacemos con lo que está pasando? ¿No es urgente lo que está pasando? No hay, la vida de algunas mujeres y de algunas personas cuidadas, por cierto, no solo de las mujeres que cuidan, no es tan terrible que ya es necesario que hagamos algo más de lo que estamos haciendo. Eso a mí me preocupa muchísimo. Creo que antes decía, creo que tiene que ver con la edad. Yo me llevo bastante bien, creo, con la gente joven. Pero tiene que ver con la edad, porque cuando yo hablo con feministas jóvenes estupendas de este tema, me sacan a Butler, me sacan a Cabarero, tal, estupendo. Y podemos discutir y efectivamente, ¿qué hacemos con todo eso? Pero yo les digo, bueno, bien, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos con las huelgas de las mujeres que están trabajando en residencias, las mujeres que están como auxiliares domiciliarias, que también en Cataluña sé que hay? En el País Vasco ha habido unas huelgas en los últimos 3 años. El feminismo no está apoyando esas huelgas y yo alucino. Hay sindicatos que apoyan, esto puede estar por medio, bueno, bien, pero ¿por qué no estamos, no, burubelarri, que decimos en euskera, 100% apoyando esas huelgas? Y esas huelgas son una de los ejes centrales del feminismo hoy, lo que están reivindicando. Y bueno, entonces, claro, ¿cómo compaginamos estos dos niveles? No lo sé, pero no veo que estamos articulando bien estos dos niveles, ¿no? Yo entonces en el primero, ya digo, poner la vida en el centro me parece que es una frase fantástica, pero yo añado, sí, pero la vida no son los cuidados, ni son las relaciones amorosas. La vida es mucho más. La vida es participación social y política, la vida es trabajo no alienante, la vida es conversar, la vida es venir hoy a ver la exposición, la vida es pasear, la vida es ocuparte. La vida es muchas más cosas que cuidados, porque estamos haciendo esa reducción de vida igual a cuidados. No, me parece que no es buena para nosotras, ¿no? Bueno, una manera de entender, yo creo que también incluso el activismo, no lo sé. Y en el segundo nivel estratégico práctico, bueno, podemos extendernos si queréis, pero yo veo, tenemos que hablar de reparto del trabajo, otra vez. Tenemos que hablar de qué hacemos con los hombres, qué hacemos con vosotros, con los que no estéis cuidando. Algunos estaréis cuidando, estupendo. Los que quieren cuidar están cuidando, yo eso lo tengo claro, yo los veo. Los que quieren cuidar están cuidando lo que sea, sus familiares, sus hijos, sus amigos, lo que sea. ¿Qué hacemos con los demás? Entonces, en esto, por ejemplo, el otro día discutiendo con Amador Fernández Sabater, lo dijo públicamente, por eso doy el nombre, él decía, sí, pero quizá tratar los cuidados como carga, que es donde estáis poniendo la carga a un sector del feminismo, claro, eso no convence. Tenemos que hablar del cuidado como deseo. A ver, me parece importante, ¿eh? No lo estoy planteando como... Y yo decía, sí, bien, por supuesto, vamos a ver cómo lo hacemos. No me parece mal, ¿eh? La idea de no conceptualizar el cuidado solo como carga. O sea, creo que ahí hay algo que hay que buscar. Pero yo decía, sí, pero ¿qué hacemos con los hombres? Y yo le ponía un ejemplo tontísimo. ¿Qué hago yo con mi hijo de 20 años? Que por cierto, hace cosas en casa más por su padre que por mí. Quiero decir, es su padre el que le ha puesto a hacer esas cosas. ¿Qué hago yo? Hay que hacer la cena. Y yo le llamo y le digo, yo no le hago un discurso feminista. A mi hijo le digo, oye, hay que hacer la cena, tú haces la ensalada y yo hago el guiso. Y ya está. Y entonces él protesta, no, es que estamos los dos, tú haces la ensalada y... O sea, ponerlos. A los hombres hay que ponerlos a cuidar, ¿no? Dejémonos de... Luego ya si necesitan discurso o preguntas, la haremos. No me parece mal discutir. Pero hay que... Entonces, ¿qué hacemos con eso? El tema del reparto. Reparto entre hombres y mujeres y reparto generacional. Porque yo veo a hijos e hijas de mis amigas feministas que no cuidan a nadie. No, es que están estudiando, es que no sé qué. Oye, no sé, pero es que si no repartimos entre generaciones y entre hombres y mujeres más servicios públicos de cuidados, esto no se soluciona. Ahí es donde veo yo la urgencia. Y luego podríamos hablar mucho del tema de qué estamos hablando cuando estamos hablando de servicios públicos de cuidado, porque me parece que es un tema muy interesante para hablar de qué es lo público, qué es lo comunitario, todos estos temas que están saliendo hoy día. Y llegamos, que luego me gustaría hablar al tema del trabajo comunitario de cuidados, las comunidades, ¿no? Los términos que estamos utilizando hoy día para hablar de las comunidades, que es ahí donde veo yo un tema un poco el amor o los afectos demasiado en el discurso feminista, me parece a mí, no sé. Entonces yo creo que este tema de los afectos, además tenemos una confusión con este tema de los afectos, no sé si os habéis dado cuenta, porque el término afecto lo estamos utilizando mucho por la influencia del inglés, de los affects. Pero el inglés de los affects no son los sentimientos, son lo que te afecta y afectas. Es más complicado, es distinto, ¿no? Entonces estamos haciendo una traducción al castellano como afecto igual a sentimiento, digo, en la manera que tenemos de hablar de esto. Entonces yo creo que en el tema de los cuidados estamos mezclando, ¿no? Parece que quien quiere cuida más, cuida mejor.
Y esto está demostrado empíricamente que no, además. O sea, quiere decir que no hace falta ni hacer teoría, está demostrado empíricamente que no. Entonces, yo a veces lo planteo, por ejemplo, en mi propia tarea como profesora de universidad, ¿no? Yo digo, yo a veces tengo relaciones afectivas con alguna gente con la que estoy trabajando o que doy clase o lo que sea. Llego a ser incluso amiga de algunas personas. ¿Yo soy mejor profesora con esas personas que con el resto? Ni creo que lo soy, ni creo que lo deba ser. O sea, entonces, ¿por qué luego en el tema de los cuidados lo mezclamos tanto con el tema del amor? Yo creo que ahí tenemos un nudo que no lo acabamos de resolver, ¿no? Y luego estaría todo el tema también de, bueno, no sé, si quieres puedo seguir, no sé si quieres preguntarme, porque yo les pedí una conversación, pero ahora veo que no le dejo que me pregunte, ¿no? Yo te quería preguntar un poco al hilo de lo que estás diciendo, ¿no? El vínculo entre, si quieres, afectos o sentimientos o emociones, como quieras llamarlo, y política, ¿no? Una de las frases que nosotros también habíamos anotado es una frase tuya que dice: algunos movimientos sociales, incluyendo parte del feminismo, reivindican el amor como la alternativa a conflictos y desigualdades que precisamente están siendo alimentados también a base de amor, ¿no? Entonces yo te quería preguntar si en esta frase lo que estás evocando de algún modo es el debate ya clásico entre, ¿no?, los movimientos de izquierdas y el feminismo, o la disociación, si queremos, ¿no?, entre los movimientos de emancipación, pues el socialismo, comunismo, etcétera, etcétera, ¿no?, que hace decir, pues, a gente como Simone de Beauvoir que no son feministas porque son socialistas, o a Virginia Woolf que no son feministas porque son pacifistas, etcétera, etcétera, pero luego se vuelven feministas con el tiempo. Si lo que estás hablando es la oposición de algún modo entre movimientos de izquierdas y feminismo, si estás justamente criticando un poco lo que estabas diciendo al inicio, es decir, que tenemos demasiada centralidad pública de los afectos, ¿no?, cuando tendríamos que pedirle, ¿no?, a la justicia, al derecho, etcétera, o a la solidaridad, cosas que le pedimos al amor, o si lo estás diciendo de manera autocrítica, es decir, que no sabemos relacionarnos bien, o que necesitamos otras herramientas para gestionar los afectos en el trabajo, en la política, etcétera, etcétera, en la vida pública también. Y yo pensaba, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, en cómo estamos en la universidad, por ejemplo, ¿no? Ese sería para mí el ejemplo como más evidente quizás de cómo yo lo entiendo. La universidad pública ahora mismo, creo que en tu caso también será bastante verdad, o al menos en Barcelona es así. En Cataluña en general, la universidad es un lugar en el cual se explota el trabajo, no se remunera bien el trabajo, no se reconoce el trabajo de la docencia, el trabajo, si quieres, ¿no?, de la atención, de lo que sea, de la atención de los alumnos, de la relación con el saber, pero de algún modo nuestra tentación es suplir eso, ¿no?, eso que no nos dan, ni el reconocimiento, ni la dignidad económica, ni la dignidad de la vida. La tentación es poner más, entre comillas, poner más amor, o poner más tiempo, o poner más esfuerzo, ¿no? Como si intentáramos un poco a base de amor, o a base de, ¿no?, de nuestra parte más afectiva, completar alguna cosa que la institución, la universidad, algunos trabajos no nos dan. Y en ese sentido recordaba, y cuando puedo lo cito siempre, a una compañera, a Aida Sánchez de Serdio, que daba clases en la universidad, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, que dijo, bueno, quizás, ¿no?, y me gusta mucho recordar su frase, dice, ¿no?, quizás el mayor acto de amor que le podemos hacer ahora mismo a la universidad es irnos, ¿no?, irnos, en vez de, ¿no?, estar de algún modo ahí supliendo lo que no nos dan, ni la dignidad, ni el dinero, ni el reconocimiento. Bueno, pues quizás el mayor acto de amor es a veces irte, ¿no?, dejarlo ir. Bueno, que... Sí, me recordaba pero bueno, ahora no sé dónde lo tengo, un poema donde acabo diciendo quizá la forma más sublime de amor es desaparecer en algunos casos, ¿no? A ver, la relación entre el amor y la política, yo la verdad, claro, tengo una posición de partida negativa, por lo tanto creo que no soy la persona más indicada para hablar de esto. Yo suelo pensar que encuentro pocos ejemplos donde desde el amor se plantea una revolución o una disputa política importante, y encuentro una que es la de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, ¿no? Hombre, no solamente era amor, ¿no?, era también una ideología, pero bueno, digamos que el amor y el amor como madres y como abuelas les lleva a poner en jaque a todo un sistema, nada menos, bueno, con otros factores, pero nada menos. O sea, ese sí sería un ejemplo, digo, contrario a lo que yo estoy diciendo, ¿no?
Y ahora es verdad que se habla mucho del amor como un elemento para la política y tal. Yo no lo acabo de ver, o sea, no acabo de ver la ventaja, no me convence. Por ejemplo, ahora había traído, pero bueno, si no nos vamos a alargar, había traído este libro que en la editorial Catacrack de Navarra han publicado hace poco, que era La radicalidad del amor, de Horvath, precisamente un croata. Eso es. Fíjate, al final las cosas nos van uniendo, ¿no? Bueno, lo tenía allí y entonces tiene una introducción. Él habla de la relación entre amor y revolución y plantea que el enamoramiento es parecido a lo que pasa en las revoluciones, ¿no? Entonces, bueno, reivindica un poco, hace un análisis de distintos momentos, desde el Che Guevara hasta la Revolución Rusa, y va viendo cuándo sí, cuándo no, y qué pasa con esos procesos, ¿no? Que en un momento es eso, el amor y la revolución, pero luego pues va por caminos muy distintos y muy trágicos a veces, ¿no? Y tiene una introducción de Eva Youth, muy corta pero muy interesante, donde dice, bueno, sí, pero veamos a ver qué hacemos, porque claro, cuando se habla de amor y revolución muchas veces lo que se está planteando es sentando las bases para relaciones familiares, relaciones afectivas que al final pues no van por donde va la revolución. Bueno, si queréis, este libro puede... Entonces, no sé, no acabo yo de encontrar... A ver, entonces, ayer en el debate que siguió a las películas que vimos, hablé de mi teoría de las 3 R's, ¿no? Que puede ser esta. Yo la planteo casi no tanto como que sea una teoría en sí misma ya buena, sino busquemos teorías. Entonces, yo en un momento del libro pensé, vamos a ver, como no está claro lo que es el amor y tal, ¿qué condiciones puede tener una buena relación amorosa? ¿Y qué condiciones puedo encontrar para una buena relación amorosa, pero también para una buena relación social? O sea, que me sirva tanto para el amor como para... Un poco complicado, pero bueno, intentaba. Entonces, creé esta idea de las 3 R's, que sería, tiene que tener reconocimiento, tiene que tener reciprocidad, tiene que tener redistribución, ¿no? A mí me parece que estas tres condiciones, puede haber más, pero bueno, reúnen bastante bien cómo entiendo yo la justicia, si queréis, en las relaciones amorosas. ¿A qué me estoy refiriendo? El tema del reconocimiento, además, precisamente tú lo planteas en la película, quiero decir que ahí había, ¿no? El investigar sobre el amor como un acto de amor, y para que sea un acto de amor tiene que llevar al reconocimiento, ¿no? De las personas con las que estás trabajando o investigando. Me parece que ahí se ve muy bien, ¿no? El tema del reconocimiento, es verdad que cuando te quieren o quieres, estás dando a la gente o te están dando un lugar en el mundo, aunque luego eso tenga trampas, pero es verdad. Pero puede haber más formas de reconocimiento más allá de la relación amorosa. Por ejemplo, me acuerdo una vez que hablaba con una persona que trabajaba con chavales jóvenes de familias muy problemáticas, que no habían tenido especialmente amor en su vida, y entonces trabajando, claro, con ellos decía, hombre, claro, yo muchas veces me planteo, ya no les vamos a poder devolver el amor que nadie les dio, igual encuentran el amor, pero ya nadie les dio amor. Pero sí les podemos dar reconocimiento. ¿Cómo hacemos para darles reconocimiento, para darles un lugar en el mundo? ¿No? Me parecía como una experiencia distinta además a, ¿no?, a lo que puede ser una relación de pareja o lo que sea. Ese tema del reconocimiento, y ahí siempre cito la obra de Luce Irigaray, Amo a ti, que si os interesa este tema tenéis que leer, desde un planteamiento muy desde feminista, la diferencia hombres-mujeres, pero bueno, quitas todo eso y haces una teoría general, no estorba, ¿no?, para hacer una teoría general. Y ella lo que dice es, amo a ti, porque reivindica una forma de amor intransitiva, dice ella, ¿no? Intransitiva quiere decir que no tienes un complemento al que capturas, sino que hay 2 personas, bueno, si ya estamos hablando de 2, amo a ti quiere decir ella, y lo va explicando de una manera además muy poética y muy barroca en el libro, amo a ti significa que no te voy a conocer nunca, amo a ti significa que no te voy a poseer nunca y que cuanto más te ame, menos te conoceré y menos te... Claro, está justo dándole la vuelta a la idea que tenemos del amor en nuestra cultura, en la que nos educamos, ¿no? Entonces está planteando un reconocimiento, reconocerte es pensar que no vas a ser nunca mío ni mía, que no es ese mi deseo, ¿no? Bueno, sobre el reconocimiento se podría hablar mucho, pero creo que el tema del reconocimiento nos da para mucho, ¿eh? Si hay reconocimiento, ya estamos en una buena condición. Si además hay reciprocidad, Ignasi, por ejemplo, tiene un artículo donde él dice el amor supera la reciprocidad, que yo a veces lo he discutido con él. Bien, estoy dispuesta, ¿no?, a que alguien me hable de eso, me cuente una experiencia en una cultura concreta donde el amor supera la reciprocidad. Vale, pero yo digo, bueno, pensemos en el tema de los cuidados. Si a las mujeres se nos devuelve en la medida que damos, hombre... Si nos han reconocido y además se nos devuelve en la medida que damos, ostras, estamos en otra posición, ¿no?
No sé si nos quieren o no nos quieren, pero estamos en otra posición. Todo este tema de la reciprocidad, que es además súper antropológico, que hay cosas interesantísimas, ¿no? De dar, de volver a dar, ¿no? Este movimiento, ¿no? Que de alguna manera parece que nos une, por lo menos los antropólogos así lo vemos, ¿no? Como a todos los humanos, formas de, ¿no? el don, ¿no? De intercambio material o de intercambio simbólico. Bueno, en este tema yo creo que es importante también para pensarlo en el amor o fuera del amor. Estoy todo el rato haciendo ese doble juego, ¿eh? Porque estoy todo el rato haciendo ese doble juego guiándome de una frase que también repetí ayer de Jorge Oteiza, del escultor, que dice: para conocer un objeto hay que salirse fuera de él. Entonces, para hablar del amor hay que salirse fuera de él. Entro y salgo en el amor. Sería un poco ese movimiento, que yo creo que también hace ese movimiento, en ese sentido, sin conocer totalmente lo que está haciendo, lo que ha hecho Mireia. Me parece que ese extrañamiento de poner una investigación sobre el amor en un interrogatorio policial te saca del escenario, inventa otro escenario, y eso solo ya te permite pensar en el amor de otra manera, aunque estés hablando del amor de pareja, me da igual, ¿eh? ¿Entendéis? Ese extrañamiento a mí me interesa mucho, ¿no? Sacarlo, y ponerlo en un contexto donde aparentemente no hay amor. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Ese tipo de jugada, ¿no? Entonces, en reconocimiento, reciprocidad y redistribución. Claro, esto ya sería el colmo, ¿no? Redistribución material y simbólica. Claro, entonces, a ver, yo no es que me niegue, o sea, yo creo que sé amar, no lo sé. Los que amo no sé qué dirán. Creo que sé amar, desde luego me siento amada. Tampoco por miles de personas, pero es que esto también es terrible, ¿no? En el tiempo este de que cuantos más amigos tengas es mejor. Bueno, no sé. A mí a veces la gente cuando habla de estas cosas me produce, digo, qué horror, ¿cómo gestionan todo eso? ¿No? Gestionar las relaciones te lleva tiempo y energía. Bueno, entonces, no estoy, o sea, puedo hablar de poesía amorosa, me interesa muchísimo todo ese tema. Ayer alguien hizo una intervención en ese sentido, me interesa mucho. Pero, vale, ¿pero podemos hablar también de otras cosas o vamos a seguir reproduciendo esa manera romántica al final de hablar del amor? De todas maneras, alguien cuando leyó el libro, Chemia Paulafra, que es muy certero, un compañero, que es muy certero en las críticas, me dijo: te ha salido un libro bastante romántico, más romántico de lo que tú crees. Bueno, bien, puede ser que sigamos haciendo discursos románticos, aunque sea críticos, ¿no? Pero a mí me interesa hablar de otras cosas, ¿no? Y me interesa hablar de otras cosas que sirva para las relaciones amorosas y para las relaciones. Entonces, en el tema de los cuidados, quitémosle un poquito de afectos y veamos qué es cuidar bien. ¿Qué es cuidar bien? Querer, que te quieran, no, que te garanticen la autonomía, que te atiendan las necesidades que necesitas, que te acompañen. Que te quieran, bueno, pues igual alguno de los cuidadores que tienes, que tendrás que tener más de uno según el estado en el que estés, te puede querer, estupendo. Pero los otros, con que te traten como un ser humano, con empatía y tal, pues a veces es suficiente y a veces igual mejor. Entonces, bueno, todas estas cuestiones creo que hay que darles bastante vueltas, pero no parece que la tendencia va por ahí, porque al final tenemos eso, un feminismo, lo uno ya con el tema del feminismo, tenemos un feminismo muy sentimentalizado, pero fijaros que lo terrible es tan sentimentalizado que tú oyes a veces algunas jóvenes, digo jóvenes por otra tradición, que te dicen: ah, no, yo si no me siento bien, no participo. Y como dice una amiga mía, para hacer la revolución nos tenemos que sentir bien todo el rato. Yo pensaba que había cosas que haremos que serán muy desagradables, que pasaremos dolor, sufrimiento, tensiones, incomodidad, que la incomodidad es súper fértil en el activismo. Entonces, claro, si estamos buscando un activismo o una revolución que todo el rato nos sintamos bien, pues no sé si estamos, ¿no? O por lo menos no es como lo entiendo yo, igual tenemos que discutirlo, ¿no? Con cuestiones que has escrito últimamente sobre las redes, ¿no? Las redes de amistad, ¿no? Las redes de amistad o los grupos de apoyo mutuo, ¿no? Claro, yo he hablado mucho del tema del amor a partir del libro y, bueno, encantadísima de hablar del amor, pero claro, llegó un momento, últimamente como he recuperado la tal, pero llegó un momento que dije: pues sí, estoy diciendo lo mismo todo el rato, ya yo tampoco he aprendido mucho más que a partir de esto, hombre, lo he discutido con gente y eso te hace preguntarte cosas, ¿no? Pero me interesó retomar un punto que tiene que ver un poco con el tema de los cuidados que estamos hablando, de cómo planteamos hoy de las cuestiones que nos interesan hoy en el feminismo, el tema de las comunidades y tal, ¿no? No solo las parejas o los grupos pequeños o las familias más nucleares, ¿no? Entonces yo me di cuenta que muchas de las personas que había, de las mujeres, también entrevisté hombres, pero menos, muchas de las mujeres que yo había entrevistado vivían en redes de amistad, que yo he llamado redes de apoyo mutuo. Y las que tenían más edad, o sea, de mi edad hacia adelante, básicamente su grupo era una red de apoyo mutuo, podían tener pareja o no, muchas no tenían pareja. Esto no sé si tiene que ver con el País Vasco o no. Desde luego en el País Vasco
muchas mujeres de mi edad feminista no tienen pareja, ni parece que van a tenerla. Y no sé si les importa o no, pero diría que a algunas no les importa demasiado, y a otras sí. De esto también podríamos hablar, pero bueno, no viene tampoco al caso. Bien, entonces, yo veía una realidad de la que no estábamos hablando. Venga a hablar del amor para arriba y para abajo, ¿y qué hacemos con esas redes de amistad? No estamos hablando de la amistad, un poco en la frase que decíais al principio, ¿no? No estamos hablando, a mí ese tema me interesa muchísimo. Y ahí se puede meter amor, sexualidad, se puede meter todo, pero como un condimento más. Entonces se me ocurrió, y si queréis lo cuento muy rápido, se me ocurrió la idea esta de recuperar el concepto anarquista de apoyo mutuo, ¿no? Porque me parecía que hablar de apoyo mutuo no es hablar solo de afectos o solo de cuidados, porque estamos hablando de comunidades afectivas, comunidades de cuidados. Me parece que si hablamos de comunidades afectivas tiene todos esos problemas que hemos dicho antes. Comunidades de cuidados tiene todos esos problemas. Me parece que comunidades de apoyo mutuo o palabras que nos inventemos, no tiene por qué ser esa. Claro, yo en las que he visto empíricamente veía que son mujeres que comparten. ¿Qué comparten? Comparten protección mutua, comparten apoyo económico, o pueden compartir material, psicológico, moral, actividades de mantenimiento de la vida cotidiana, cuidados, en el sentido estricto del término, actividades de entretenimiento, actividades sociales, actividades políticas. Todo eso comparten, todo eso es el grupo. Entonces, dedicarle solo la atención, poner el foco solo en los cuidados o en los afectos, empobrece mucho, yo creo, lo que está... hablar de esas comunidades, y a mí no me interesa en resumirlas, ¿no? Son grupos de tamaño variable, lo que yo he visto, pero yo luego sobre esto he hecho algunos talleres, también fuera del País Vasco, y una pregunta que hacía, ¿cuáles son tus grupos de apoyo mutuo? Y la gente identifica, y te cuenta, sí, yo tengo 8, tengo un grupo de 8 y tengo otro grupo. O sea, es interesantísimo este tema, que le estamos dedicando muy poco. Bueno, entonces grupos distintos, desde decenas de personas hasta pocas personas, que funcionan, que no conviven obligatoriamente, que no tienen relaciones sexuales entre ellos todos obligatoriamente, o sea, que no son grupos poliamorosos que diríamos hoy obligatoriamente, que hay criaturas, comparten criaturas, o sea, bastante heterogéneos, pero que tienen unas cualidades que me interesan, diferentes edades incluso. Tienen compromiso entre ellas, un compromiso tácito a veces. Quiero decir, es un compromiso que no está en contrato, que no, pero que tú sabes que si alguien de tu grupo necesita, se activa el grupo, y esa idea de que los grupos se activan en un momento determinado me interesa mucho, ¿no? No son grupos que están visibles siempre. Hay compromiso, hay conciencia de estar desarrollando relaciones alternativas y complementarias a lo que tenemos, y luego también hay un apoyo mutuo simbólico y práctico para hacer emancipación. Quiero decir, es que las mujeres para iniciar proyectos distintos en la vida necesitamos saber que fulanita y menganita nos apoya en todo eso que ni nuestra familia entiende, ni nuestro medio de trabajo entienden, pero tú sabes que tus amigas, aunque no lo están, te apoyan. Eso es fundamental en el feminismo, me parece a mí, y en otros tipos de activismo, ¿no? Todo eso está en esos grupos, ¿no? Y además nos sirve para llamar la atención sobre los límites de cómo se está analizando el modelo familiar. Yo miré un poquitín, para un artículo que hice, miré un poquitín las encuestas, y las encuestas te hablan de modelos familiares en cambio. Venga a repetir la idea de que las familias están cambiando, que es verdad que están cambiando, pero no tanto, como decimos. Cambia un poco la composición. Pero claro, esas encuestas están mirando a la gente que convive, no están mirando las redes. Algunas veces localicé una pregunta, ¿tienes redes? Pero una cosa totalmente secundaria. Claro, ahí, yo quiero poner el centro ahí, ¿no? Entonces podemos poner en cuestión los límites de la familia, de cómo estamos, incluso nosotras, trabajando el tema de la familia, la importancia del hogar. Seguimos hablando de la importancia del hogar las feministas, a veces. Y también, desde un punto de vista antropológico, replantearnos el parentesco, ampliar el parentesco, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, recuperé una definición de un antropólogo, Marshall Salins, que dice: podemos entender el parentesco como una red relacional entre personas y entre grupos que se reconocen solidarios respecto a su ser en el mundo. Solo eso es parentesco. Hombre, pues entonces ahí metemos más cosas, ¿no? Metemos la amistad, metemos más cosas. Y otra cosa que me interesaba, para ir terminando, son grupos que hacen y comparten, hacen juntos y comparten, ¿no? Esta idea también que a veces le estamos aplicando hoy día al activismo, ¿no? Que es el activismo, hacer cosas juntas, compartir. Claro, si desde esas definiciones nuevas o revisadas de parentesco, podemos ir al tema de la amistad, podemos ver entonces cómo estamos, ¿no? Como la solidaridad entre nosotras o entre nosotros, porque en esos grupos había hombres también, aunque un poco periféricos, pero bueno, también había hombres. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Me parece que hablar de todo esto
y no llamarle de entrada comunidades de afectos y de cuidados, porque entonces si no se nos queda ahí hermético en esa discusión que no tenemos todavía muy amplia, me parece que es uno de los caminos por los que tenemos que ir hoy día. Y luego además me parece que ahí vemos muy bien las relaciones entre el Estado, el mercado, la comunidad y los hogares, ¿no? Pero no solo como compartimentos estancos, sino un poco qué pasa entre todas esas unidades, ¿no? En el ¿qué está pasando, ¿no? Y sobre eso además no tenemos, yo creo, por lo menos en nuestra sociedad, no tenemos mucho trabajo empírico y a mí me parece, seguimos muy centradas en el tema de la convivencia, pero claro, es que no vivimos con la gente que nos está apoyando, ¿no? Entonces, ¿cómo organizamos la convivencia? Bueno, hay una serie de temas ahí que tienen que ver con el amor, en mi opinión, pero claro, es que me lo estoy llevando al amor, ¿no? Y a los afectos a otro lado, ¿no? Que es lo que me interesa. Sí. Yo volia obrir una mica. Sí. Si os parece, abrimos debate. Yo quería... Es que estoy dudando si te pregunto o no pregunto, por sí. Pero vamos a hacer una cosa. La dejamos en stand-by, preguntamos a más gente. Yo ahora estaba pensando, este manifiesto a favor del apoyo mutuo, de algún modo que he querido anotarlo, si es también como un manifiesto contra el amor. Y ayer hacíamos la broma que ya hay un momento que le digo al policía que tal vez hay tantas problemáticas en nombre del amor que deberíamos crear una universidad de estudios amorosos. Pero él decía, ¿y quién sería profesor? ¿No? Yo digo, bueno, es que tendríamos que salir de él, entonces saldríamos de feminismo, saldríamos de muchos lugares para estar en varios a la vez. Pero una cosa que a mí me ha pasado haciendo esta investigación y leyendo muchos textos, digo, los que más se encontraban en el amor, los que más lo han criticado, que son feministas y anarquistas, al mismo tiempo son los que más, creo, hacen a favor, o sea, es como un manifiesto a favor y en contra del amor. Esta que a mí me encantó ayer cuando dijiste que te gustan las contradicciones. Yo siempre he dicho donde hay contradicción hay vida. En cambio, la incoherencia ya es otra cosa, ¿no? Es un poco más cínica y ahora estaba como en esta idea de... Bueno, esta frase tan buena, que no me quieras tanto, quiéreme mejor, ¿no? Es aquello, pues igual una gran declaración hoy en día sería, mira, yo no te quiero, pero te reconozco. Y oye, tú caes fulminada al suelo, el príncipe o la princesa azul. Sí, pero antes de abrir, dejarme claro un detalle que es importante en este tema de las comunidades de apoyo mutuo, que va con el tema del amor. Yo suelo decir, yo tengo 2 comunidades de apoyo mutuo. Y en una de las comunidades de apoyo mutuo que tengo gente a la que no quiero. Quiero decir, son amigas de amigas, no quiero, digo, en el sentido profundo del término. Bueno, en fin, puedo hablar con ellas, me río, tal, pero no son personas que diría, ¿no?, que las estimo, que decís en catalán. Pero yo sé que si esa persona, como es parte de mi grupo, en un momento determinado va a necesitar, me voy a activar contra mis sentimientos. Bueno, lo pongo como ejemplo porque creo que es más habitual de lo que pensamos, ¿no?, que te relacionas con gente que no tienes una relación afectiva, tal. Pero a pesar de todo estás dispuesta. Esa idea me parece súper revolucionaria, ¿no? Que podamos llegar a situaciones donde tú te comprometes con gente, la quieras o no la quieras, pero te vas a comprometer, que de alguna manera es lo que se hace en el activismo político en general, ¿no? Estás defendiendo mujeres, por ejemplo, que están contra ti y tú sabes que, bueno, pues que de alguna manera estás favoreciendo su vida, o crees tú que estás favoreciendo su vida. Sí, yo recuerdo hace años una conversación con mi madre, que está por ahí, con una cierta preocupación que yo tenía con un miembro familiar, y ella me hablaba, ahora me doy cuenta que me está hablando, bueno, no necesito que me quiera, pero estoy tan segura que me respeta, como para tranquilizar mi preocupación, ¿no? Yo había una pregunta que hacía, que ya ha salido, pero ya te digo, la dejamos en stand-by y recogemos otras y la respondes si te interesa, que igual me dices, no, mire, ya, pero es que ahora no has entendido que no me interesa. Que es algo que hacía a los que entrevistaba, conversaba, no me gusta llamarle entrevistas yo, pero bueno, también porque los serbios en las entrevistas son como... Y que era, ¿qué te daría, yo decía, qué te daría más miedo al final de tu vida? Decirte a ti misma, no me han sabido amar, o no he sabido amar. Claro, se protesta mucho cuando yo hago esta pregunta, es que no se puede separar, tal. Pero es que yo haciendo este proyecto he cambiado. Y yo antes decía,
hombre, me daría mucha más pena no haber sabido amar, y yo ahora digo, me daría mucha más pena decir al final de mi vida, es que nadie me ha sabido amar, ¿no? Y creo que esta respuesta está atravesada por estas cosas que estás planteando. ¿Quién más quiere preguntar? Que así las recogemos todas y Mariluz decide el orden. Tengo muchas ganas de decir algo y encantada de oíros y lamentando que ayer no me había enterado yo, porque Mariluz no avisa de que viene. Tres cosas pequeñas. Las comunidades de apoyo mutuo. Yo creo que ahí lo que hay que plantear también es el creciente individualismo. ¿Qué pasa con esto? Segunda cuestión, también muy corta. Habéis hablado extensamente del amor, pero lo que no apareció casi es el sexo, sexualidad, erotismo, etc. Y nosotros de alguna manera asociamos efectivamente todo este campo de los sentimientos, incluso corporales, pero no solo corporales. Claro, somos todos seres humanos. Hay solo recordar a David Bowie. Hubo una exposición fantástica aquí en Barcelona, donde también había esta camiseta con la frase David Bowie is a human being. David Bowie es un ser humano. Y yo creo que nosotros más como antropólogas deberíamos partir, y insistentemente partir del hecho de que somos todas y todos humanos y que venimos en tamaños, colores, gustos, etcétera, muy diversos. Porque entonces sí que se puede plantear el carácter construido, político, ideológico de todas estas clasificaciones. No sé si hi ha més preguntes o comentaris. Bueno, yo quería que entráis quizás un poco más con cuestiones que tienen que ver con la maternidad y la incondicionalidad en relación no solo a la maternidad, sino al hecho amoroso en sí y cómo nos desvinculamos de este amor un poco impuesto, sobre todo a las mujeres, en relación a esta condición o incondicionalidad de las cosas, ¿no? Es decir, cuando nos desapegamos y aprendemos a decir aquí llego y aquí no llego porque bueno, no es necesario o me importan otras cosas, ¿no? Un poco estas cuestiones. Como has explicado tantas cosas, ¿no? Es mi defecto. Sí. No, me he quedado un poco con las ganas de que nos contaras un poco más esta repartición de los cuidados como carga y como deseo. Has comentado los dos aspectos, no sé si es como dos elementos en una oposición o cómo se complementan, ¿no? Pero has puesto algunos ejemplos, pero me he quedado con ganas de más. No sé si puedes acabar de ampliarlo o no. Sí, volia preguntar quin creus que hauria de ser el paper des de les administracions o en les polítiques públiques per treballar des de en la crítica a la mercantilització, quins haurien de ser aquests serveis mínims o què s'hauria de garantir? Con el cuidado, ¿verdad? En general. Sí, com les polítiques públiques poden o no augmentar el concepte per no deixar-lo estereotipat que ens referia. Si és que poden. Ya. Bueno, algunas cosas, voy a decir, no todo, porque además no lo tengo pensado. A ver, el tema de la sexualidad y el erotismo, te agradezco la intervención. Dos cosas voy a decir. Una, yo creo que, lo decía al principio, hay mucho más erotismo del que creemos en cualquier relación afectiva. Entonces, por eso yo cogí la definición de Jan Kobiak de amor romántico, ¿no? De infatuación en inglés,
que dice idealización, erotización, deseo de intimidad y deseo de que dure. Y además esto es un tema también que en los seminarios me da para mucho, porque claro, lo planteo así, bueno, esto es de cualquier relación, y entonces siempre hay alguien que sale y dice, bueno, tres vale, pero el tema de la erotización, me acuerdo una vez que una me dijo, yo le quiero muchísimo a mi abuela, pero yo creo que no la tengo erotizada. Y nos reíamos y hablamos un rato y al final me dijo, bueno, creo que sí la tengo erotizada, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Que estamos hablando de erotismo. Yo estoy planteando ya una definición de erotismo más en la línea de Audre Lorde o de Deleuze o tal. El erotismo más como una fuerza creativa, un potencial creativo que te hace ir al otro, que te ensancha, que como que recupera la vida donde no hay vida, un poco, ¿no? Donde hay solo basura recupera la vida, no sé. Claro, creo que tenemos que redefinir lo que es el erotismo, pero yo creo, porque yo estoy muy empeñada en no diferenciar tanto los distintos tipos de relaciones amorosas, ¿no? No me parece que está tan diferente una pareja de una relación, voy a poner con mi vecina, para que sea muy distinta. ¿A qué me refiero? Que lo que pasa es que en nuestra sociedad lo que hacemos es una regulación terrible de la sexualidad, ¿no? De tal manera que en muchas relaciones le metemos mucha sexualidad, mucho deseo, que a veces es un problema, porque le estamos metiendo demasiado exigencia, y en otras relaciones desexualizar radicalmente, ¿no? Y entonces, pues con amigas, pues parece que no siento nada. Bueno, quiero decir, simplemente mostrar que hay una regulación cultural, ¿no? Entonces, bueno, eso por el erotismo. Y en cuanto a la sexualidad, lo mismo que digo eso, digo que yo creo, pero esto es una hipótesis que tengo todavía en construcción, que tenemos que revisar el lugar central que le hemos dado las feministas a la sexualidad en la vida. Por ejemplo, claro, en las mujeres de más edad, o viejas, si queréis por llamarle tal, la sexualidad se está recolocando de otra manera, en mujeres que pueden tener relaciones compartidas, que pueden masturbarse o lo que sean. Es más, yo llegaría a decir que las mujeres mayores feministas, algunas están como cuestionando incluso la heteronormatividad. En la práctica, no digo en la teoría, están como situándose de otra manera en esa norma, ¿no? Casi sería un poco lo que le pasaría a los niños o las niñas, que hasta que no les metes en que si te gusta fulanito, pues claro, ellos no entienden, no tienen la heteronorma todavía. Bueno, a mí me parece que las viejas feministas estamos un poco por ahí como redescubriendo cómo cuestionar la norma. Con eso voy al tema. Entonces, con muchas mujeres mayores que hablas, te dicen, la sexualidad está, como se dice, sobreestimada o ¿no? Y bueno, luego sobrevalorada. Y entonces hablas con ellas, bueno, ¿a qué te estás refiriendo? Porque son personas que tienen relaciones, que reivindican. Bueno, creo que por ahí hay como un mundo, ¿no? Pero me parece que deberíamos, por lo menos, retomar la idea de si ponemos la sexualidad tan en el centro o no, o de vez en cuando sí, de vez en cuando no. Vale. Con el tema del cuidado como carga y deseo, pues no te voy a satisfacer mucho. Me pareció que era una cosa interesante, pero realmente a mí yo me inclino un poco a la carga, o sea, se me va como que se me va el cuerpo, ¿no? Entonces me parecía que era una idea, y luego más gente habló de esto, yo creo que más gente está hablando, ¿no? Precisamente hablando de las comunidades y de cómo no. No sé si tiene mucho que ver, pero por ejemplo me gusta mucho una idea de Cabarero, que antes no he dado, porque me parece que es una idea sencilla, pero que nos cambia. Ella dice, criticando este sujeto autónomo, soberano, ¿no? Un poco en esa línea. Ella dice, claro, el sujeto autónomo soberano es vertical, ¿no? Y resulta que la línea esta no es la que se utiliza en el cuidado. En el cuidado la madre, ya habla de la madre, podemos hablar de la persona cuidadora, se tiene que inclinar, la madre se tiene que inclinar para cuidar a la criatura, ¿no? Y entonces se está inclinando. Ella reivindica mucho la idea de lo oblicuo, porque dice que lo horizontal es difícil, lo vertical ya sabemos lo que es, lo oblicuo, ¿no? Entonces, me parece que es una idea sencilla, pero que sí que pone lo que es el sujeto y lo que es el cómo entendemos las relaciones, con esa idea de las líneas, ¿no? Lo oblicuo. Entonces, bueno, a ver, ¿a qué voy? Que quizás sí tenemos que buscar maneras, entre comillas, positivas, ¿no? De hablar del cuidado y no incidir solo en que esto es un problema, las mujeres cuidan demasiado, el cuidado se vive mal obligatoriamente. No estaría yo tampoco ahí, ¿no? Tendremos que hablar mucho de... Pero bueno, yo creo que hay muchas mujeres que no tienen nada idealizado el cuidado, eso también es verdad, ¿no? Y luego sobre las políticas de cuidados, bueno, es que eso, no sé, ¿no? O sea, no te puedo responder. Sí te puedo responder en una parte, por eso te he preguntado lo de los cuidados, porque cuando he planteado esto, una colega feminista mía, Isabel Ochoa, que ha trabajado mucho
el tema de las trabajadoras de hogar, ella está muy implicada en el activismo ahí, ella es experta en cosas de seguridad social. Y en una entrevista que le hicieron en el 8 de marzo dio una idea que nosotras yo pertenecía a una plataforma por un sistema vasco de atención a la dependencia que duró unos años, de feministas, y entonces ahí habíamos trabajado un poco esa idea. Entonces ella lo que dice es: necesitamos un sistema de cuidados, igual que tenemos un sistema de enseñanza y un sistema sanitario. Y cuanto más público y mejor sea, mejor. Necesitamos eso, hay que organizar eso. Y diferencia entre mercantilizar el cuidado y monetarizar el cuidado. Y a mí me pareció que ella da una clave. Ella que dice, claro, ¿qué está pasando con el tema de los servicios públicos? Que hay muchas agencias, por ejemplo, trabajadoras de hogar, ¿no? Muchas agencias que están contratando cuidadoras y tal en unas condiciones penosas, ¿no? Entonces ellas van contra esas agencias y tal. Claro, porque están intentando hacer negocio del cuidado. Si se intenta hacer negocio del cuidado, no. Pero monetarizar sería pensar que una parte del cuidado hay que pagarla, ¿no? Esto por una parte, y por otra, yo creo que hay que repensar el tema de qué es lo público. Porque es verdad que yo misma vengo de una tradición de lo público es lo del Estado, ¿no? El Estado que ponga ya un sistema, las profesoras, tal. Pero, por ejemplo, en el País Vasco, claro que no tenemos Estado, ¿no? Pues como aquí. No tenemos Estado, entonces se ha inventado toda una manera de trabajar lo público más allá del Estado, las icastolas, muchos centros de distinto tipo, de cultura, de tal, que son públicos en el sentido de que no son lucrativos, pero no son del Estado. O sea, entonces todo ese espacio intermedio que yo entiendo que aquí también hay, pero que desde luego en el País Vasco hay mucho, sería también lo público, ¿no? Entonces tendríamos como que revisar también no solo lo comunitario, me refiero a las cooperativas o tal, sino un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de lo público. Y creo que por ahí hay un campo amplísimo para pensar en políticas de cuidado y políticas del amor también, ¿no? Pero bueno, hasta aquí llego. Sí, pero os iba a leer un fragmento, si me permitís, yo empiezo el libro de crítica del pensamiento amoroso con unos puntos que se llaman nudos, ¿no? Entonces, uno de los nudos míos, ¿no? Y yo pregunto qué es ser madre-padre, que está sin responder. En la respuesta que damos, bueno, puede ser la respuesta legal, ¿no? Te comprometes con una persona que es tu hijo, la tutela, pues bueno, te nombran como madre o padre, pero ¿qué es ser madre o padre? Y ahí la tentación es la que quiere, ¿no? Fijaros cómo justificamos el matrimonio homosexual o la parentalidad homosexual, ¿no? A partir del amor. Bueno, yo no iría por ahí, me parece que hay que buscar más. Bueno, entonces, os leo. Al poco de nacer mi hijo, una amiga que vino a visitarnos me preguntó nada más llegar a Bocajarro si él, el crío, era la persona que más quería en el mundo. Y yo, cogida por sorpresa, farfullé alguna incoherencia a modo de respuesta. Aunque me había parecido una pregunta fuera de lugar, durante unos cuantos días le di vueltas a mi reacción. Si no había dicho tajantemente que sí, sería que no era la persona que más quería en el mundo. Y me quedó un regusto amargo, una cierta sensación de culpabilidad. Tenía 2 meses mi hijo. Es una anécdota que me ha dado mucho de sí en seminarios y conferencias. He vuelto mucho a ella, como hoy mismo. Y a la que recurro siempre que alguien trata el tema de los vínculos emocionales entre madres y criaturas sin reparar en la perversión de nuestra cultura, que no solo defiende que la unión debe ser rápida, inmediata, sino que si eres madre no es posible que defiendas ciertas ideas. O al revés, que si no lo eres no estás capacitada para hablar de maternidad. Y que personifica a la criatura cuando no es más que un embrión. Ser amada por tus padres o tus madres es un requisito indispensable para andar bien por la vida. Eso es lo que pensamos en Occidente. Pero todos conocemos personas, que por cierto no presentan más síntomas o malestares que la media, cuya experiencia no ha sido esa. O que no fueron queridos por sus padres, pero sí por otros parientes, maestros, padrinos, amigos, a lo largo de su vida. Creo que en este nudo resumo un poco mi posición sobre el tema de la maternidad y la pregunta de qué es ser madre o padre, que yo la tengo sin responder. Aquí también, claro, en el feminismo hoy día tenemos como distintas tendencias y una polémica sobre el tema de darle mucha. El otro día me decían, medio en broma, pero me parece que resume bien, que en Madrid se habla de las pinas y las petras. Las pinas son las que están reivindicando los permisos obligatorios e intransferibles para padres y madres, y las petras son las que están reivindicando más el tema de la crianza. Las mujeres tenemos un papel fundamental, la sociedad y los hombres nos tienen que ayudar a seguir manteniendo ese papel, incluso aunque haya más padres o madres, quiero decir, ¿no? Yo estaría más cerca de las pinas,
Pero bueno, no, me parece que no tenemos que hacer lo que ha pasado en el tema de la prostitución, que no hay manera de hablar. Vamos a ver si podemos hablar, aunque estemos en posiciones diferentes, porque tendremos que llegar a acuerdos de qué pedimos, qué reivindicamos, ¿no? Si reivindicamos escuelas infantiles o reivindicamos permisos, lo que sea, ¿no? Es un tema bastante... Pero bueno, entiendo que tú tienes una posición que no nos la has dicho. Has preguntado, pero cuéntanos qué posición tienes tú o cómo lo ves, ¿no? Bueno, claro, no lo tengo muy claro, quizás porque cuando tú te has referido... Bueno, yo creo que se m'escolta, ¿no? No, però pel vídeo va bé. Vale. No, mi posición un poco ahora es empezar a lanzar estas preguntas, sobre todo en relación a, por ejemplo, las familias desestructuradas o las familias cambiantes que la gente joven creo que cada vez tenemos asumidas como normales y que ya estamos quizás en este estadio de asumir que carencias paternales o maternales a la larga han devenido potenciales, ¿no? Y hemos sucumbido de otra manera o hemos rellenado de otra manera, cómo esto de alguna manera también nos está normalizando y normativizando a la hora de relacionarnos pues, con estas carencias o no carencias. Es decir, me cuesta un poco estructurarlo bien, pero como que rechazamos el hecho de que una familia normal pueda haber hecho bien el trabajo y nosotros tenemos como un potencial transformador más sostenible y por eso tendemos ahora pues, a abrir nuestras relaciones, a pensar en situaciones más comunitarias de amor y a partir de ahí también instauramos una norma o una moral que genera espacios de culpabilidad, de tensión, de decir, bueno, hasta qué punto yo puedo tener una relación estable, duradera y amorosa y a la vez ser feminista sin entrar en contradicciones y ser señalada. Bueno, todas estas cosas que creo que cuando hablamos de amor también están muy marcadas por una moral que todas tenemos muy encima, ¿no? De decir, bueno, el pensamiento judeocristiano en cierta manera yo creo que nos pesa igual de la misma manera si le llamamos ahora amor romántico o como le llamamos, pero creo que viene un poco todo desde ahí y creo que el núcleo familiar, por muy deconstruido que ahora esté, sigue presentando muchos problemas que no sabemos tampoco cómo suplirlos, ¿no? Un poco mi pregunta viene en este sentido hacia aquí y también al hecho de bueno, hay que reivindicar quizás la no maternidad como acto voluntario, pero también la maternidad como acto potencialmente transformador, porque también desde ahí creamos, ¿no?, consciencias colectivas críticas y comunidades críticas que luego se van a reproducir, ¿no? Y un poco, bueno, de ahí venía mi pregunta. Muy bien, muchas gracias. Una nota solo en relació con el que deies de la maternitat i la incondicionalitat per citar una autora que tu cites en el libro que t'acompanya, que és Marguerite Duras, que bueno, Mariluz la cita como una escritora que genera relatos de algún modo, para decirlo rápido, contrahegemónicos del amor. Tú hablas de Emily L., creo, el arrebato de Olbestein. Hay muchos relatos, ¿no?, de Duras que buscan relatar o hacer otro relato. Hay una escena muy, muy interesante en una película que se puede ver por YouTube de Marguerite Duras, donde ella habla con su hijo y él le pregunta justamente por la idea del amor incondicional, y ella lo que dice es que el amor incondicional es el amor más terrible, o sea, el de la madre, ¿no?, en el sentido de que bueno, pues tu hijo puede ser un ladrón, un violador, etcétera, 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 ¿no?, un terrorista y tal, tú seguirás queriéndolo. O sea, ella lo que intenta es, de algún modo en la línea de la que habla Mariluz, es como deshacer la supuesta, ¿no?, mirada positiva o la positividad de la incondicionalidad. La incondicionalidad también tiene como muchos problemas, ¿no? Y ella dice, el amor incondicional de la madre es quizás el más terrible, ¿no?, es el más... Y dice como el que no se puede denuer, no se puede, el nudo no se puede deshacer, ¿no? Yo quería añadir al respecto de esto, ¿no?, también, porque a mí me parece que el amor de madre es la punta del iceberg o algo así, algo fundamental, ¿no? La decisión. Alguien me hablaba que las feministas hicieron huelga de vientres aquí en determinado momento. Y claro, es así como la reproducción de la especie y todas estas cosas. Yo en un momento de mi vida hice un taller de psicología para maternidad para mujeres sin hijas.
Y lo primero que fue bestial en el taller, la terapeuta nos dijo, lo primero que os tengo que decir es que llevo meses buscando información y no hay nada. O sea, hay un montón de información para hacer terapia para las madres que sí tienen hijos o hijas, pero no para los que no lo tienen por los motivos que sean. Así que va a ser un poco esto una cosa muy experimental. Y fue darse cuenta de algo que también sale en el libro de Mariluz, ¿no? Ese peso de, es que si no soy madre me pierdo algo de ser mujer, ya volviendo al cuerpo también y a la erotización y a un montón de cosas, que no puede ser sustituido por nada. Y eso es un peso. O igualmente que el sinónimo de madre es bondad, el amor que dices, bueno, a ver, ¿cómo mujer quiere decir madre y madre quiere decir bien, bondad? Pero ¿de dónde se ha visto esto, no? Que a veces el terrorista no es el hijo, sino la madre en el sentido... ¿no? Y yo me acuerdo de una mujer a la que entrevisté, no para este proyecto, para otro, y ella decía, ella había tenido 5 hijos y como fue de la generación que descubrió la libertad, de algún modo, dice, yo no crié a mis hijos, a mis 5 hijos los crió mi suegra, profundo agradecimiento, solidaridad para esa mujer, yo los eduqué. Pero entonces dice, yo sé que como madre, el concepto que hay de madre, me pueden reclamar muchas cosas, pero como mujer no me pueden reclamar nada. Y ella decía algo que a mí yo he citado muchas veces porque me encanta, dice, esta madre de amor incondicional que parece que lo ha dejado todo por ti, dice, muchacha, es como el Fondo Monetario Internacional, no le puedes devolver nunca el crédito porque estás pagando los intereses, o sea, ¿cómo devolver? Y al mismo tiempo, por eso me gusta tanto, quien no ha sido amado por sus padres, pues ese amor no se le puede devolver, pero hay otras cosas tan importantes que tienen que ver con el bienestar de una persona y el poder desarrollarse a partir de ahí, ¿no? Bueno. Yo suelo decir que el mejor ejercicio que puede hacer una madre recién parida es dejar a su criatura unos días en manos de otra persona, porque ahí te pones a prueba, y me parece que ese tipo de ejercicios. Y luego también pensando en mí como madre, pues suelo decir, menos mal que mi hijo tiene otras personas de referencia, porque si no, sería terrible que la persona de referencia sea yo con lo que soy yo, ¿no? Bueno, igual lo dejamos. Sí, potser alguna altra, no? Alguna altra pregunta o comentari o... aprofitant que... Como en la última sesión vamos a alargar, pero bueno, no, debe haber... Al Marco vol preguntar algo. No es más bien un comentario que me llevo para casa, pero que lo comparto. A mí me da la sensación que en los planteamientos que han aparecido en general, veía que había como un encabalgamiento, una parte que coincidía con la posición de hombre, al menos en la que yo me reconozco, me resonaba mucho, aunque había un margen en el que ahí bailaba, ¿no? O sea que había cierta parte de coincidencia, que puede ser un poquito más ampliable o no, pero otra que no. Creo que ese terreno, el de la coincidencia y el de la no coincidencia, es el que me llevo para casa para pensar, porque no lo puedo pensar ahora, ni mucho menos, y seguramente me llevará tiempo. Pero intensamente me ha resonado eso, ¿no? Ese espacio como de coincidencia y el de no coincidencia. También porque creo que ahí está también el de las relaciones entre hombres y mujeres, al menos desde mi experiencia o lo que me ha resonado, iría por ahí. Sí, jo per això deia que a l'inici a mi em semblava interessant fer un ús dels llibres, o en tot cas de la crítica al pensament amorós de la Mariluz, perquè hi ha cartes, hi ha testimonis, hi ha poemes, hi ha versos, una mica com diu la Sara Ahmed, que és interessant de vegades fer servir els llibres, que és, bueno, ara com ressona això en mi? Em sento identificat, aquí em sento com desencaixat, quan diuen home... aquí, no? Vull dir, em sento interpel·lat, em sento qüestionat, sento que se m'exclou, que se m'expulsa, ¿no? Penso que es un tipo de llibre, quizás ¿no? Porque hay muchas voces, porque no solamente puedes entrar por distintos lugares, sino que creo que es una especie como de caja en la que hay como muchos materiales y puedes escuchar
¿para quién es el problema eso que estás diciendo ahí? Si de golpe es un problema tuyo como mujer, es un problema tuyo como individuo, como persona, como hija, no es un problema tuyo, ¿no? Creo que es un libro, y tú antes cuando subíamos, hablabas de que era igual de importante lo que decías en algunos libros como de generar, creo que decías generar un tono, generar una atmósfera. Creo que hay algo de este vínculo entre hablar del amor y generar ahí como un tipo de atmósfera en el libro donde resuenan cosas o no resuenan. Y para nosotros con Mireia era muy importante en el seminario hacernos la pregunta de ¿para quién el amor es para quién el amor es un problema o cuándo lo es, ¿no? O sea, y cuándo no es un problema algunas cosas que estamos planteando del amor, ¿no? Es muy interesante en un libro cuando lees un libro y dices este no es mi problema, ¿no? Poder escucharte ahí, ¿no? Bueno, si queréis cierro, no sé si queréis seguir abriendo, pero bueno, Marco, te agradezco mucho la intervención y me gustaría que lo que vayas pensando lo hablemos. Porque ya digo que se habla poco, ¿no? Y se habla poco con los hombres en conjunto. Hablas con tus amigos, pero se habla poco, ¿no? Y hay como una cierta tensión que intentas evitar, pero está ahí, ¿no? Entonces a veces yo creo que necesitamos eso. Y sobre lo que dices del tono, sí, hablábamos porque yo suelo decir que del libro a mí me comenta mucho la primera parte, de los testimonios me habla mucho menos y de la parte final que yo le metí mucha energía, nadie me habla, ¿no? Bueno, bien, cada uno con los libros hace lo que quiere, ¿no? Pero en la parte final es un poco como yo de cómo escribí ese libro, cómo elaboré todo lo que elaboré, que me costó bastante. Y quizá un ejemplo os lo digo para que veáis por dónde voy. Me acuerdo que una vez salí de una entrevista, precisamente de la entrevista de Leire del Desamor, en una ciudad distinta a la mía, y ella, claro, me había contado una experiencia pues bastante trágica, todavía estaba además resolviéndola, muy pasional, muy tal. Y cuando salí de la entrevista, yo tenía, y además cogí el coche, era de noche, había niebla, a mí conducir con niebla, o sea, era todo junto, ¿no? Y a la mañana siguiente, cuando pensaba en la entrevista, dije, si yo soy capaz todavía no había escrito el libro, si yo soy capaz de escribir un libro que en algún momento quien lo lea pueda sentir lo que estoy sintiendo yo cuando he salido de esa entrevista, me doy por satisfecha. Es un poco como, me parece que a veces también, al final hice un libro muy, muy gordo, pero quiero decir que si conseguimos como, ¿no?, conectar con otro tono emocional, podemos llamarle, por llamarle de alguna manera, estamos ahí explicando muchas cosas que igual no necesitan tantas ponencias y tantas explicaciones. En esa línea hay una cita que yo recogí en el libro y que luego la he utilizado bastante, que si os parece bien acabo con ella, que es de una entrevista que le hace Juan Cruz a John Berger en el País Semanal en 2005 con motivo de la novela Aquí nos vemos, ¿no? Y entonces están hablando y Juan Cruz le dice: ha escrito usted, John Berger, las multitudes tienen respuestas a preguntas que aún no se han formulado y la capacidad de sobrevivir a los muros. Recorre esta noche con tus dedos la línea del nacimiento del pelo de ella, de él, antes de dormirte. Termina la cita y le dice Juan Cruz: ¿esa es la respuesta, la esperanza del amor? Y dice Berger: no sé por qué dudo en aceptar que la respuesta sea el amor como usted propone. Hay algo intrínseco en esa palabra que aspira como a una solución. Es algo demasiado fácil y falso a la vez. Hay algo en el amor que tiene una gran carga de permanencia, y de lo que yo quiero hablar es de algo que se transforma en otra cosa, algo que no existe todavía pero que se comparte. No se trata de algo solitario, sino compartido. Que algo no sea conceptualizado no significa que sea irreal. Muchas cosas que son reales no se pueden articular así como así. Hay momentos que susurran porque estamos aquí. Momentos compartidos entre amantes o amigos o entre cientos de personas simultáneamente. Momentos eternos. No es que duren para siempre, sino que en ese momento estamos rozando lo eterno. Se trata de los únicos momentos a los que verdaderamente debemos aspirar. Moltes gràcies.
Bueno, qué lujazo, qué lujazo. Muchas gracias, eskerrik asko, Mariluz. Yo, como hoy es el cierre, agradecer evidentment a la Joana, que ha sigut gran companya amb aquesta aventura del seminari, evidentment a l'equip, a tots vosaltres, però hi ha dues persones que en la red de apoyos hay que decir nombres y apellidos. Agustín Ortiz, moltíssimes gràcies. Si no és per tu, no podríem haver fet també aquest seminari ni tindríem els vídeos penjats a internet que voluntàriament vas decidir filmar. I l'Eva Serra, que no està aquí, perquè està cuidant a la bebè de la Joana, la Sol, i que de fet l'ha estat cuidant a totes les sessions del seminari. Quan se'n va donar compte que en els vídeos apareixia aquí ella amb la bebè, va dir jo passo, però va por vosotros dos. Moltes gràcies, bon dia.